Listo, entonces otra vez, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien, ustedes y sus familias. Mi nombre es William Oquendo y yo voy a ser el profesor que va a enseñarles programación en este curso. Bienvenidos. La idea pues es que al finalizar este curso ustedes sepan las estructuras básicas de programación, no solamente el lenguaje que vamos a utilizar, que es C++, sino que sepan pensar como programadores. Normalmente, y les digo por experiencia, uno tiene que al final manejar un par de lenguajes. Realmente no hay un lenguaje que resuelva todo. Y saber C++ les va a permitir a ustedes pasar fácilmente a aprender Python y aprender otros lenguajes si lo desean. Una combinación muy útil en nuestro nicho de investigación y en nuestro nicho de trabajo como de las ciencias es no solamente saber Python, sino también saber un lenguaje que se utiliza para alto desempeño como C o C++. Nosotros nos vamos a ver C++ con todas sus estructuras de programación orientada a objetos complejas, sino lo básico, que es como un núcleo que se comparte también con C, y es lo que se utiliza, digamos, cuando uno va a programar en clústeres y en dispositivos de alto rendimiento y cosas de ese estilo. Es mucho más difícil pasar de Python a C o a C++ que de C++ a Python. Y todo el mundo está aprendiendo Python, entonces, pues si ustedes solo saben Python, pues van a ser igual a todo el mundo. Tienen que tener un factor diferenciador y al menos el hecho de saber C++, pero en el fondo no solo es el lenguaje, sino saber cómo funciona la memoria dentro del computador y por qué a veces algunas estructuras en Python, como NumPy, realmente se comportan como arreglos de C++ o realmente son arreglos de C++ o C en el fondo, pues les da a ustedes una ventaja también para poder pensar más eficientemente y en cierta manera poder mejorar un poco también su perfil sabiendo ese tipo de cosas. Las personas que puedan evaluarlos para un doctorado o para un trabajo van a saber que ustedes, al haber tenido un curso en donde aprendieron C++, al menos tienen una idea de cómo funcionan esas estructuras y van a poder confiar en que ustedes saben utilizar aún más eficientemente los recursos, que es una de las cosas más importantes que sucede, digamos, en física computacional. Entonces, vamos a aprender C++, pero tenemos que antes de generar como una especie de infraestructura también para nuestro curso. Entonces, yo les envío a ustedes un mensaje de correo. El resto de nuestras comunicaciones van a ser siempre por el Classroom, pero les envié un mensaje diciéndoles un montón de cosas. Les envié también el syllabus y les envié también pues algunas instrucciones de posibilidades que ustedes pueden tener para, digamos, tener acceso a recursos computacionales. Entonces, si está bien por ustedes, vamos a empezar primero discutiendo un poco inicialmente el syllabus directamente y luego vamos a hablar de esas herramientas. Yo les pedí que se lo guiaran en la sala, muy pocos lo hicieron, tal vez porque no lo necesitan, pero entonces voy a ir haciendo como una indagación. Lo importante es que ustedes tienen que tener resuelto ese problema de la estructura computacional, pues ya. Y no solamente para esta materia, sino pues para todas. Entonces, voy a compartirles la pantalla, pero también voy a aprovechar para decirles que algo que, digamos, empecé a hacer el semestre pasado fue utilizar un sistema de chat anónimo en donde los estudiantes podrían como hacer las preguntas. A veces los estudiantes se frenan mucho de preguntar por diferentes razones, que a uno como profesor, después de haber pasado por muchas materias, pues le parecen que uno fue tonto también por haber caído en eso, como por la pena social de preguntar, como por sentirse tonto. Uno como profesor, y ustedes lo han escuchado muchas veces, les dice, tranquilos, pregunten, que no hay pregunta tonta, sino tonto el que no pregunta, todo ese tipo de cosas, pero eso pues de nada sirve porque eso estimula muy poquito para que pregunten. Entonces, esto es como un espacio para que estén tranquilos. Eso es un chat completamente anónimo. Ahí se ve mi cuenta porque yo estoy registrado. Ustedes saben, ahí Okendo, pues soy yo. Pero de resto, todos ustedes, todos los que estén ahí, todos los que le den clic a ese link que les acabo de enviar por el chat oficial, lo que escriban ahí va a salir completamente anónimo. Sale con un código o como anónimos. Eso lo deciden cuando ustedes entran ahí al chat. Entonces, ahí pueden hacer sus preguntas, ahí pueden decir no entiendo tal cosa. Lo único que yo les pido es pues que no destruyamos ese espacio, que es decir, que mantengamos unas reglas de respeto, que no digamos groserías, que no ataquemos, que si alguien dice algo que no nos gusta, pues podemos darle un argumento en contra, pero no atacar, ¿listo? Porque si no, lo que pasa es que como yo no sé quién es, yo no puedo banear, entonces toca simplemente eliminar la herramienta.
Entonces no la destruyamos porque esto es muy útil para que ustedes puedan preguntar tranquilos. Ya les voy a poner como un saludo para que ustedes vean pues que se ve lo que yo escribo como Okendo, pero si ustedes responden van a ver que va a salir es un número, a menos que hayan abierto una cuenta, que la idea es que no pierdan su anonimidad, entonces no lo hagan. Va a salir cualquier cosa ahí. Ustedes le pueden dar like o pueden responder a lo que yo pongo ahí y también les puedo hacer algunas preguntitas como unas encuestas fáciles. Entonces, si quiere alguno puede por favor tratar ahí, bueno, ya hay como 7 likes, entonces esa es una de las cosas que me ha parecido que es como útil para que los estudiantes puedan como expresarse tranquilos. De todas maneras, yo sí les recomiendo que ustedes se acostumbren a preguntar. ¿Listo? Preguntar es una forma muy útil de frenar a un profesor que va muy rápido, por ejemplo. Preguntar es una forma muy útil de resolver de una vez, o sea, eso que uno piensa, y se los digo como cuando yo fui estudiante, eso que uno piensa, como no, yo después miro esto, es que esto debe ser muy tonto, no sé qué, pues uno está como comprometiendo tiempo de afuera. Las clases son para aprovecharlas y para aprender lo máximo posible, porque para eso uno está ahí sentado un montón de tiempo, ¿sí? O acostado, yo no sé cómo estén ustedes, pero lo más importante es aprovechar la clase al máximo. Entonces, pues pregunten, porque eso también sirve, porque pues finalmente, por muy diferentes que seamos los profesores en nuestra actitud, finalmente nuestro objetivo es enseñar. Y de nada nos sirve pues simplemente hablar y que ustedes no entiendan nada y seguir adelante y pues ya. La percepción es cuando no preguntan nada, es o que no entienden nada o que entienden todo, pero como no preguntan nada, pues no quieren resolverlo inmediatamente. Entonces, pues invitados cordialmente y completamente a siempre preguntar. Listo, yo procuro estar pendiente acá de sus preguntas y si en algún momento se me pasa que alguien preguntó algo y yo no lo he respondido, pues también por favor avísenme, que no necesariamente implica que el que está avisando es el que preguntó, ¿listo? Eso no, es por amabilidad con los demás, entonces me dicen de pronto si ven ahí una pregunta que yo no he respondido, ¿listo? Porque pues también se me puede pasar porque tengo que estar torciendo los ojos mirando muchos sitios al mismo tiempo. Bien, entonces ahí, bueno, les cuento eso, eso también es sí, como un espacio seguro para que puedan preguntar tranquilos y lo único que les pido es una reciprocidad en no ir a dañarlo. En cuanto a insultar, sobre todo a insultar. Nunca, no me ha pasado, solo una vez puse moderación, ya se tranquilizó y listo, pero de 100 veces que hicimos chats anónimos, pasó una vez. Entonces, hay una gran esperanza en que funcione sin problema, ¿listo? Bueno, ahí veo un montón de saludos, listo, muy bien. Hola a todos. Y entonces, ahora sí, les voy a compartir la pantalla. Bueno, hasta este momento no les voy a preguntar si tienen dudas, pero pueden decir si tienen dudas. No hemos dicho mucho hasta este momento, ¿cierto? Profe, yo sí tengo Señor, una duda. dale. Es que en el primer correo que usted le envió, pues había un link para ver las presentaciones del curso y el sílabus de este curso, ¿no? Programación e introducción a los métodos numéricos. El caso es que pues yo ingreso ese link con el correo de la Universidad Nacional y pues me dice que tengo el acceso denegado. Sí, Entonces, ¿qué puedo hacer? sí, señor. Tienes razón. Ese link está desactualizado porque Google hizo como una actualización de links como en septiembre, pero yo les puse aquí en el Classroom, les puse el link actualizado. ¿Tú miraste aquí en el Classroom? Esto, aprovecho para preguntarles, ustedes cuando yo escribo aquí un post, se supone que les llegan notificaciones. ¿Tuviste esto o no te llegó o no habías todavía aceptado el curso y por lo tanto no te llegó? El curso sí lo acepté, pero la notificación no me había llegado. Entonces revisen ustedes, por favor, pues es que eso depende mucho si tú lo aceptaste justo después de que yo puse esto. Revisen muy bien, no vayan a eliminar estas notificaciones, ¿sí? Nativos digitales, no vayan a hacer eso, por favor, porque ustedes necesitan que estas notificaciones de los Classroom les lleguen, entonces revisen eso, ¿listo? Entonces aquí en el Classroom yo les puse el link actualizado, te lo voy a copiar si quieres acá. Aquí yo simplemente lo que hice fue volver a entrar a Google Drive y volver a compartir eso y ya se resolvió. Entonces, a algunos de ustedes les respondí con el link, pero preferí hacerlo ahorita. Entonces, aquí es donde va a estar nuestra comunicación. Yo prácticamente ya no les voy a enviar más correos, todo se va a hacer acá. ¿Está bien? Entonces, aprovechemos. Y mira, para que veas que funciona, lo voy a abrir en una página de incógnito, para que veas que ahora sí ya funciona bien sin problema. ¿Listo? ¿Sí lo ves? Sí, profe, sí lo veo.
Perfecto, entonces aquí ya puedes acceder sin ningún problema, ¿listo? Sí, señor. Estas pruebas pueden ir cambiando, gracias por la pregunta. Y eso le pasó a hartos, entonces mira que esa pregunta le sirve a muchos. Eh, Aquí pues están como más o menos organizadas, pero todavía están desorganizadas. Esto va a tener cambios todavía, esto no tiene relación con la semana ni nada de esas cosas. Yo puedo ir actualizando aquí algunas numeraciones, entonces lo ideal es que ustedes pues como que vayan, bookmarquen, no sé, esta página y vayan entrando pues cada vez que quieran como estudiar. Entonces me voy a meter aquí al programa, que es donde está el syllabus, y lo voy a abrir. Vamos a discutir primero el syllabus, ¿está bien? Entonces, yo no estoy viendo en un segundo dispositivo la pantalla que les estoy compartiendo, entonces ustedes por favor confírmenme si están viendo ya el syllabus, un PDF abierto, ¿sí? Sí, señor. Listo, Sin gracias. problema. Muy amable. Entonces, miren, hablemos del syllabus, todavía no los recursos de cómputo que se les están otorgando de parte pues ya oficial, sino el syllabus como tal. Nosotros vamos a tener una lista de videos donde se van a poner las clases. Entonces yo lo que hago es descargarlos porque como en general los estudiantes a veces lo dejan a uno en visto. O sea, uno les pregunta, ¿y ustedes qué creen? Entonces ahí hay pausas como incómodas, como de varios segundos y pues para uno ver un video con un montón de pausas así es horrible. Entonces yo lo que hago es quitarles esos sonidos, o esas pausas de más de 4 segundos automáticamente y eso es lo que yo subo a YouTube. Entonces ustedes pueden verlo directamente desde el Drive o pueden verlo desde esa lista de YouTube que vamos a ir colocando. De todas maneras, aquí yo le linkeo las listas de semestres anteriores. Allá vi las materias, es llegar preparada a la clase. Pero preparada no quiere decir sabiendo el tema, pero pues, porque pues, ¿para qué va a ir a clase entonces? Pero habiéndose familiarizado con el tema. Eso uno como estudiante siempre como que dice, ah, sí, sí, pero es que yo tengo otras cosas que hacer, que no sé qué, pero no se da cuenta, porque no se concentra muy bien en el corto plazo, no se da cuenta que eso le está ayudando a evitar gastar más tiempo a futuro. Yo tengo dos escenarios. Uno, voy a la clase pues, sin saber absolutamente nada y todo lo que me den es completamente nuevo. Entonces, como es la primera vez que lo veo, yo básicamente voy pues a tratar de sobrevivir y adquiero como que absorbo cosas, pero en el fondo no entiendo mucho. O sea, me enteré pero todavía no entendí. Luego tengo que salir a estudiarlo por mi cuenta, voy a tener dudas, voy a tener que hacer ejercicios, voy a tener que demorarme más. Eso siempre hay que hacer ejercicios, pero me voy a demorar probablemente mucho más. Entonces el tiempo neto es, digamos, X. En cambio, si uno lee antes, ve antes un video, o sea, prepara la clase de 15 minutos, media hora, antes de ir a la clase como tal de ese tema, de cualquier clase, va a entender mucho más en la clase, porque el profesor ahora sí está haciendo la labor que le corresponde al profesor, que es aclarar un tema. Profesor, profesor, digamos, no es dueño del conocimiento. Todo lo que les vamos a dar a ustedes acá no nos lo inventamos nosotros, lleva mucho tiempo inventado, o en programación, pues esas librerías no las escribimos nosotros. Entonces, mm, digamos que nosotros, nuestro papel no es mostrarles que sabemos mucho, no es mostrarles a ustedes el único conocimiento que adquirirán a través mío, nada de eso. Nosotros estamos es para aclarar esos temas. Entonces, cuando ustedes preparan un poquito la clase y van a la clase, van a entender mucho más, porque la repetición es la clave del aprendizaje y el profesor va a ser alguien que les va a dar más detalles y ustedes van a poder identificar con algo que ya vieron y van a entender más. Y eso implica que después no tienen que invertir tanto tiempo. Ahorran mucho más en el neto, pero pues depende de ustedes de la organización. Entonces, a veces es útil verse una clasecita, un videíto, así sea corto, leer del libro unos ejemplos del tema que voy a entrar, cálculo, física, la que sea, no importa. Preparar la clase es clave. Yo les doy ese consejo. Uno no lo valora hasta que ya está muy adelante y se da cuenta de verdaderamente el efecto, pero es muy útil. Entonces, miren, como les estaba diciendo, nosotros en este curso vamos a aprender C++ por varias razones. En el nicho que vamos a trabajar, nosotros no somos programadores para ir a hacer interfaces gráficas de usuario. No, nosotros vamos a estar es en un nicho de computación científica en donde es importante tener en cuenta que los programas sean eficientes y que los programas ¿sí? Utilicen apropiadamente la memoria y que tengan en cuenta los límites de la máquina y ese tipo de cosas. Entonces, en este nicho de alto desempeño, podríamos decirlo casi así, es importante saber muy bien estructuras de bajo nivel. Entonces, C++ nos permite tener un lenguaje que es estándar
Aunque uno vaya y mire las gráficas de utilización globales, uno ve que C++ o C no han disminuido, se mantienen en el mismo lado, siguen siendo un nicho, pero si esa muestra está sesgada, porque es obviamente con un montón de ingenieros de sistemas que programan para interfaces de usuario y cosas así, si uno saca hacia la física, ahí la programación en Fortran, C, C++ es lo más común. Y Python se utiliza en conjunto para hacer también análisis de datos. Como les decía, uno no puede aprender un solo lenguaje y todo el mundo está aprendiendo Python. Y pasar de C++ a Python es mucho más fácil que pasar de Python a C++. Y si ustedes al final pueden decir en su perfil, si se dedican a la física computacional o futuro, lo que sea, pueden decir en su perfil que no solamente saben Python como todo el mundo, sino además C++, eso les da una ventaja competitiva en todo ese pool de gente que está compitiendo por el trabajo, ¿sí? Porque uno tiene que empezar a pensar es en qué voy a ser yo el mejor que los demás para poder aumentar las probabilidades pues, de éxito. Hay mucha parte de suerte, no todo es mérito, pero si uno no tiene méritos, con certeza peor le va a ir. Sí, esa es la otra. Es que a veces nos concentramos mucho en el survivor bias, ¿cierto? Entonces, no, es que tal persona abandonó la universidad y ahora es millonario. Pero ¿cuántos han abandonado la universidad y se han vuelto millonarios? Esa es la pregunta importante. Entonces, ese que estamos viendo es el único exitoso, pero ¿cuántos no lo lograron? De pronto para ustedes esto es evidente, pero hay que tener mucho cuidado con ese sesgo de supervivencia. Entonces vamos a aprender C++, pero sobre todo a pensar como programadores. Porque pensar como programador, eso es universal, eso no depende de Python, de C++, de Java, de Rust, de lo que sea, Julia. Eso depende desde cómo cojo yo un problema y lo estructuro. Y eso hace parte también, ahí también entra la parte bueno, yo entendí una idea, cómo la voy a implementar y cuáles son los límites que tienen estos programas, porque hay otro mito ahí, es que los programas en un computador hacen matemática perfecta y los números se representan perfectos y no hay errores, que un computador no comete errores si uno lo programa bien. Y eso es falso. ¿Cuántos números reales hay entre cero y uno, por ejemplo? Yo les pregunto a ustedes, que son físicos o van a ser cuánticos, relativistas, cuerdas, bueno, todo eso. ¿Cuántos números reales podría decir uno que dicen? Infinitos, ¿no? Pues uno podría decir que son infinitos. Entonces, para yo representar infinitos números, ¿cuánta memoria necesito? Pues infinita. Infinita, ¿sí o no? Y ya perdí porque pues yo tengo 8 gigabytes de RAM o 4 gigabytes de RAM, 16 o 32 o 1 tera, no importa, es finita. De hecho, les cuento que precisamente escribir números reales en un computador es un problema bien difícil y se han escogido unos estándares y, por ejemplo, uno puede demostrar que esa densidad es logarítmica, entonces uno tiene muchos más números reales en el computador entre cero y uno, o bueno, entre -1 y uno, que entre uno y 1.000 millones. Entonces, ahí ya no tiene problemas, porque aunque no le digan que un número de precisión doble puede ser grandísimo, pues la precisión que uno pierde cuando trata de representar eso en el computador también es gigantesca. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces uno también tiene que tener cuidado porque tenemos máquinas que tienen recursos limitados y hay que pensar también en eso. Y a veces el programador ni siquiera piensa en esas cosas y después tiene unos programas que tienen overflows y un montón de errores. Y todo es porque no tiene en cuenta que en el computador no estamos haciendo matemática. Estamos tratando de representar la matemática, pero el más, el símbolo más en un computador no es el símbolo más matemático. Porque, por ejemplo, la suma se supone que es conmutativa en números reales, ¿sí o no? Y uno puede demostrar que la suma no es conmutativa ni asociativa en un computador. Hay casos límites de representación donde uno puede demostrar eso, donde le queda cero igual a uno y cosas de ese estilo. Son casos excepcionales, obviamente, pero suceden y hay que tener cuidado con eso. ¿Está bien? Aquí hay unas preguntas en el chat anónimo sobre los recursos. Ahorita vamos a hablar de los recursos, no se preocupen. ¿Listo? Entonces les pongo en pausa para responderlas más adelante. Entonces, como les digo, la idea del programador no es solamente el lenguaje, es la forma de pensar, coger un problema grande y partirlo en problemas pequeños modulares que interactúen. Y la otra parte es cuáles son las limitaciones también de mi modelo, que eso también aplica mucho en física, las limitaciones del modelo. Es que todo tiene límites, todo es un montón de compromisos. En la vida todos son compromisos. Yo gano en algo, pierdo en algo, porque parece que la suma total es constante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los compromisos que yo estoy haciendo para que esto funcione bien en el computador? ¿Sí? Esa es como la idea. Si yo sumo números muy grandes, puede ser que se me convierta en un número negativo y cosas de ese estilo.
Entonces, bueno, por eso es que vamos a utilizar esa parte y esta primera semana nos la vamos a gastar principalmente hoy en hablar de esas herramientas para que ustedes puedan programar y tener como acceso computacional no solamente en esta clase, sino pues en todas sus clases. Nosotros vamos a utilizar control de versiones de forma muy básica, entonces vamos a hacer como un ejemplo básico de cómo hacerlo. Se puede hacer directamente en GitHub, por ejemplo, que vamos a utilizar eso como plataforma. Pero Git es independiente de GitHub. Ustedes pueden utilizar GitLab, otros portales, Bitbucket o lo que sea. Git es el sistema de control de versiones que para programación es un estándar y lo vamos a utilizar para que ustedes envíen tareas o exámenes, por ejemplo. Entonces uno puede ver el historial de los cambios y por lo menos aquí la idea es eliminar esa cosa de coger un documento y ponerle final, punto, bueno, txt, digamos, bueno, docx, lo que sea, punto tech, que ustedes latean, ¿cierto? Y después entonces le hacen unos cambios y final, y después final nada más, final ahora sí. Y entonces no, yo lo organizo por fechas y después van y cogen esos archivos y los pegan en una memoria USB y todos quedaron con la misma fecha de creación y ya perdieron. Entonces, no, es que yo sí soy ordenado, entonces final versión 1, final versión 2, final versión 3, pero yo no puedo rastrear los cambios entre esos documentos. Yo no podría decir, digamos, tengo final versión 54 en un programa y me di cuenta que hay un error, pero el error no está en la última versión, sino que está como en el historial. ¿Cómo puedo hacer yo para buscar rápidamente cuál fue el cambio que le metí? Entonces, a eso va el control de versiones. Nosotros lo vamos a aprender muy básico, pero es una semilla para que a futuro ustedes tengan esa herramienta que es estándar también. Y también hace parte de una diferenciación en su perfil, también hace parte de un plus, ¿sí? Eso no les quita, sino que les pone. Pero obviamente, como todo en la vida, implica aprender algo, porque es que no, pues todo implica un esfuerzo, todo lo que vale la pena. Entonces, bueno, después vamos a ver, pues ya la cosa como C++, entonces que uno tiene que compilar, que esa es una de las diferencias con lenguajes que no son compilados directamente como Python. Aunque sí hay una compilación, pero no es la que uno se imagina como en C++. Después los límites, o sea, cómo se define una variable y cuáles son los tipos de datos, los operadores y la precedencia para que ustedes puedan responder esos desafíos que salen en Facebook. Es que si eres un genio, responde 4 más 5 por 2 menos 4, ¿cuánto es? Y eso es una tontería, o sea, si eso es el estándar para ser genio, pues estamos jodidos como raza humana. Y lo segundo es que eso simplemente tiene que ver es con las reglas de precedencia de los operadores. Entonces, las personas que respondan eso mal es porque no tienen reglas de precedencia. Si yo lo hago en la calculadora y lo escribo así directamente, no estoy teniendo en cuenta las reglas de precedencia. Entonces, eso es muy importante. Y así se hace que la respuesta a esas preguntas sea única. Y luego, pues una cosa muy fundamental, pero yo creo que la voy a meter desde mucho antes, que son las funciones. Las funciones son, como ustedes saben, una función pues es algo que toma un argumento y devuelve otra cosa. Aquí puede no devolver nada también, o puede no tomar nada y devolver algo. O sea, eso es arbitrario. Pero en programación la función es como una acción nuclear, o sea, yo sé que voy a resolver una tarea, esa tarea se compone como de varias acciones, varios verbos, cada uno de ellos, cada una de esas acciones es una función. Y yo, si programo pensando en funciones, yo estoy modularizando mi código. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el código de esa función no se repite a lo largo, yo simplemente la llamo y ya. Y si encuentro un error en mi función, yo la corrijo e inmediatamente se corrige todo el resto de mi código. En cambio, si yo me acostumbro a duplicar código, a copiar lo mismo en muchos sitios, es desordenado, es difícil de leer. Cuando yo vuelva en 3 meses a leer ese código no lo voy a entender. Y si encuentro un error, probablemente no lo voy a corregir en todos los sitios apropiados. Entonces, realmente hay que aprender a utilizar funciones, hay que pensar con funciones y con eso nuestra programación va a ser más sencilla, más fácil, más generalizable, más fácil de mantener. Todo, o sea, son puras ventajas, no tiene desventajas. Y poco a poco vamos a ir metiendo cosas numéricas. Entonces, por ejemplo, hay la derivación numérica, vamos a ir viendo también las librerías que nos ofrece C++ científicas. Luego vamos a ver estructuras de repetición, eso lo vamos a meter desde muy al principio, aquí es como meterle más detalle, pero todo esto entra desde muy al inicio, son las estructuras básicas, condicionales, repetición y funciones. Esto es lo más básico posible. Y lo segundo que complementa eso es los arreglos, las estructuras de datos. Con esto ustedes ya saben lo mínimo posible, pero que resuelve el 90% de los casos de programación a los que se van a enfrentar. Nosotros realmente pasamos por esto llegamos a esto como más o menos en 9 semanas más o menos.
Y después pues seguir viendo otras cosas y seguir haciendo aplicaciones y ya. Ver algunas otras aplicaciones como números aleatorios, entonces cómo puede hacer unas simulaciones de Monte Carlo, pero ya todo esto es como utilización de cómo usar lo que aprendimos antes, esas estructuras básicas. Como les digo, no vamos a aprender todo el lenguaje C++, es muy complejo, es multiparadigma, entonces digamos que tampoco nos trae ventaja aprender todo eso para nuestro nicho de programación científica. Entonces vamos a aprender lo básico. Y listo, eso es el contenido. Antes de seguir, ¿hay alguna pregunta ahí? ¿Qué quiere decir control de versiones? Bueno, eso fue hace 5 minutos, pero por si acaso la voy a volver a responder. Eso lo que quiere decir es básicamente yo tengo un programa que empieza muy chiquito, yo lo voy introduciendo cambios, entonces cada uno de esos cambios es una versión. Y el control de versiones me permite a mí guardar ese historial y devolverme arbitrariamente en donde sea, borrar algunas partes, que alguien más venga a mi repositorio y haga otros cambios y luego yo pueda mezclar los cambios de esa persona con los míos. Eso es control de versiones a grandes rasgos. ¿Listo? User 67738. Si ustedes quieren, pueden responder a ustedes mismos acá en el reply o le ponen like si ya le quedó. Claro que yo preferiría el like, más bien como que si alguien más tiene esa duda, entonces le puedo poner like a la pregunta y responden aquí directamente diciendo si sí o si no. Les quedó claro. Podemos hacer así. Entonces esos son los contenidos. ¿Alguna pregunta sobre el contenido? Si ven el silencio incómodo que me toca cortar en los videos de YouTube. ¿Ninguna? ¿Seguros? A ver aquí. No, nada. Listo. Perdón. Listo. Entonces, pues la otra parte que le interesa mucho a los estudiantes es las evaluaciones, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos las notas divididas en 4 ítems. Hay 2 parciales. Hay como unas tareas o unos, pues yo lo llamaba exámenes intermedios, pero en general son tareas de varios tipos. Y un proyecto final. Todo vale básicamente lo mismo para que nada tenga concentrada la nota y tengan que trabajar en todo porque todo evalúa su aprendizaje de diferente manera. Recuerden que al final, digamos, las evaluaciones son como la evidencia que yo tengo para certificar que ustedes saben. Por eso es que no tiene sentido uno ir a cambiar la nota después por X razón al final, porque pues eso implicaría que para qué sirvieron todas las evaluaciones si esas eran las evidencias. Yo generalmente les doy la misma oportunidad a todos. Si alguien en este momento tiene algún problema, o en la siguiente semana o en la siguiente, pues de una vez contármelo, de una vez buscamos cómo hacer para ayudar para que estudie más fácil o lo que sea, pero eso es durante el semestre, pero si al final del semestre no, es que yo tengo una beca, es que yo... N razones. Entonces, por favor, si me sube y me pasa o algo así, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Porque es que lo de la nota es un certificado de cuánto sabe y si perdió, pues es que no sabe. Entonces, en este momento todos tienen 5. Pero pues depende de ustedes y el trabajo que se haga a lo largo del semestre. Entonces, aquí lo puse como semana 5, no quería poner como una fecha como tal. Ustedes saben cómo son de dinámicos los semestres en la universidad. Y de hecho es como clase número 9 o 10. Eso es básicamente lo que quiere decir esta indicación. Se evalúa el tema que va hasta ese momento. Examen parcial 2, semana 9, podríamos decir que es como la clase 17 o 18. A lo largo de todo el semestre van a estar ocurriendo tareas que hay como 2 modalidades principales. Una es que yo les digo por Google Classroom, hagan tal programa y me mandan una foto del programa y de la salida. Ahí, lo adjuntan, ni siquiera mandan el programa, mandan una foto. Y hay otras que son en Moodle, en donde ustedes van a mandar un programa como tal y ustedes mismos van a calificar a sus amigos. Y eso sirve mucho para uno ver cómo otras personas piensan los programas. Porque es que a mí de nada me sirve a mí, como profesor, ver todos los errores que pueden hacer o todas las formas de programar. Porque pues yo ya, digamos, en cierta manera sé programar, se supone, ¿cierto? En cambio, a ustedes sí les sirve ver que como un problema se puede resolver de muchas maneras. Así como pasa en un problema de cálculo de física, que uno lo puede hacer de muchas maneras y le tiene que dar lo mismo, aquí sucede lo mismo. Y hay formas muy ineficientes, pero que lo resuelven, formas muy eficientes que también lo resuelven, o también las mezclas, ¿no? Ineficientes y eficientes que no resuelven, etcétera. Entonces, esas son las otras tareas que se van a hacer allá. La calificación tiene que estar, tiene que hacerse, digamos, honestamente, se hace con una rúbrica, pero digamos se califica en Moodle, se le hace un setting de tal manera que si hay alguien, son 5, digamos, personas que tienen que calificar mi trabajo.
Si hay alguien que vaya y me pone 0 o me pone 5 y los demás me pusieron 4, 3, no sé qué, Google detecta esa fluctuación y entonces le pone una multa a quien calificó muy por fuera de ese promedio. Entonces 80% de la nota es lo que ustedes obtienen de los demás y 20% de la nota es lo que usted le puso a los demás que concuerde con los que los demás le están poniendo a esos otros demás. Entonces eso hay que hacerlo también a conciencia para que salga todo bien. Entonces así es que los vamos a dividir y el proyecto final, yo más o menos les hago unas propuestas faltando un mes y medio para que se acabe el semestre y ustedes escogen cuál quisieran hacer o proponen una, lo discutimos para ver si sí es realizable o no y en la última semana entonces ustedes simplemente sustentan ese proyecto. Eso es en grupos, los exámenes son individualmente, pero pues el proyecto final sí es en grupos, unos grupos que ustedes escogen y si no yo los asigno al azar. Y se sustentan esa vez, yo reviso el código, veo la sustentación y pues esa es la última nota. ¿Alguna pregunta respecto a la evaluación? Listo. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. Yo puse unos eventos en el calendario en donde supuestamente está asociado a este curso. ¿A ustedes les aparecen esos eventos en sus calendarios de Google? Ya respondo a esta pregunta. Si ustedes ahorita se meten al Google Calendar, ¿les aparecen esos eventos de la clase de programación o no? Sí, profe. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces yo ahí pues yo lo que les recomiendo a ustedes es ponerse alarmas cuando vengan los parciales, pero yo voy a procurar a ir cambiando también las cosas. Aquí preguntan cómo se hacen los parciales, o sea, tiempo. Los parciales se hacen en una clase, el tiempo son 2 horas. Lo que se hace es que yo les envío a ustedes un enunciado del parcial, donde hay 2 o 3 problemas. Y ustedes tienen que ir resolviendo cada problema de esos. Yo les mando también un repositorio como base, donde están como las plantillas de esos programas. La idea es que ustedes solamente hacen ciertas modificaciones muy puntuales a esos programas y ustedes los envían al repositorio que se les crea automáticamente. Entonces yo al final lo que hago es descargar, clonar esos repositorios y se verifica. Lo primero que se verifica es que compile. Si la cosa no compila y el punto valía, ese punto que estoy compilando valía 2, entonces ahora se evalúa sobre 1. La compilación es clave. Y después se evalúa que resuelva el problema. Entonces, por eso es que ustedes también deben acostumbrarse como a hacer cambios pequeños en los programas, porque a veces sucede que me pongo a hacer cambios y no guardo en las versiones y no guardo nada y no guardo nada y no guardo nada, y al final hice un gran cambio y eso no me compila, pero ya se me acabó el tiempo y mando eso y al final me va mal. Entonces es preferible ir guardando pequeños cambios que están funcionando para ir construyendo mi solución. Pero es así, en una clase se les manda un repositorio de ejemplo y un enunciado y listo. Aquí dice, el usuario 677369 dice, no me sale nada en la materia en calendar. Tienes que ver si tienes el calendario como mostrándolo, como activado. Es muy importante es que aparezcan ustedes en el curso, supongo yo. Voy a hacerle una modificación ahorita más tarde a un evento. Tratemos de hacer una cosa. Voy a dejar de compartir. Voy a hacer una modificación en el calendario. Yo creo, o sea, eso es una configuración más local de sus cuentas que mía, porque ahí está el curso, en ese evento de ese calendario. Entonces voy a hacer un cambio, digamos en la clase del viernes, lo voy a poner ahí en el título, voy a hacer un cambio. Le puse proc test y ya lo cambié. Entonces, pueden revisar si algo les apareció en el calendario o no, de Google Calendar, de la nacional, ¿no? Sí, señor, ahí está el cambio. Sí, proc test, ¿cierto? Sí, señor. Sí, aquí yo estoy revisando precisamente que sí, el calendario está, digamos, con este curso, asociado a este curso, 2021 proc, no sé qué, si ahí está asociado a este curso, entonces todos lo podrían ver. Muchas veces lo que sucede es que ustedes no tienen como activados los calendarios para verlos en el calendario. Los tienen ahí, están inscritos, pero no lo tienen activado en la parte izquierda
Eso es lo que pasa. Entonces, ¿pueden revisar las personas que dicen que no les sale nada de la materia en el calendar? Pueden, por favor, 677-369 o alguno de los demás responder a esta pregunta donde dice que a mí no me sale nada de la materia en calendar y contarme si sí le salió o no le salió ese cambio que acabé de hacer. Todavía no sale. Bueno, ahí podríamos mirar después si quieres. Me compartes pantalla y miramos a ver qué pasa en la configuración. ¿Listo? Y si no, pues también podrá como en el calendario desde el navegador. Sí, si ustedes lo están mirando muy bien, o sea, Anonymous dijo que ya le apareció en el calendario en el navegador. Si ustedes lo están mirando en Android, bueno, en lo que sea, ustedes tienen que meterse a la configuración en su dispositivo móvil y ahí activarle qué calendarios mirar, porque por defecto no les aparecen todos. Entonces ustedes tienen que meterse a la configuración del calendario y activar que quieren ver también los eventos de este calendario en el que ustedes están inscritos, pero no les aparece todavía visible en la visualización. ¿Listo? Revisen eso y si siguen teniendo problemas, pues ya me mandan un correo, pues ya toca que digan quiénes son y miramos a ver qué podemos hacer. ¿Listo? ¿Qué es la compilación? Más adelante vamos a hablar de eso, pero la compilación es básicamente cuando yo cojo el código fuente que escribí y lo transformo en un código que la máquina puede ejecutar. Ese paso es la compilación. ¿Ok? Listo. Aquí otra pregunta de la cuenta SSH. Ya vamos para allá, pero esa cuenta ya se les creó a ustedes. Bueno, creo que ya terminé. El resto de lo que está en el syllabus son algunos recursos virtuales. Hay unos cursos virtuales de C++. Yo les recomiendo sobre todo el de Learn CPP. Ese lo vamos a utilizar muchas veces. Son muchas páginas donde ustedes pueden complementar. Yo utilizo un navegador, un editor llamado Emacs, porque también lo puedo utilizar para editar archivos remotos y en general están los clústeres que he trabajado y cosas de esas, pero ustedes no están obligados a utilizar Emacs, ustedes pueden utilizar el editor que quieran. Visual Studio es muy famoso, les gusta mucho, lo pueden usar. Eso no interesa, utilicen el que quieran, lo importante es que tengan una herramienta que les guste y en la que se sientan cómodos. También hay ejercicios de programación, también hay una paginita que me parece chévere que se llama Git Exercises, que les permite hacer como ejercicios de Git. También uno puede visualizar código con C++ en el Python Tutor, eso lo vamos a usar un par de veces. Y bueno, muchas otras cosas. Y hay unos libros abajo, esos libros son de todo, de física computacional y de programación. Nosotros vamos a utilizar principalmente ¿cuáles? Miren, los principales que vamos a utilizar sobre todo para problemas aplicados van a ser los de Simón Circa y los de Jordan, o sea, el 17, el 19 y eso es como de física computacional y el de Landau que no lo encuentro. Por ahí hay uno de Landau y Páez. Y de programación como tal, el de Stroopsup principalmente. Listo, María Paula, cuéntame. Hola, profe, buenos días. Hola. Era para preguntar, ¿cómo el profe recomendó preparar la clase antes? ¿Será que, digamos, antes de la siguiente clase, podría también como recomendar el libro, pues la sección o lo que toca mirar antes para saber? Yo normalmente cada semana, digamos esta semana les envío el viernes o el sábado, o bueno, o el lunes de la otra semana, pero siempre antes de las clases les envío que vamos a hacer la siguiente clase. Entonces les digo, miren, la primera sesión lo programado es como ver funciones y en la segunda sesión vamos a ver, no sé, bucle for. Entonces con eso precisamente es para lo que tú dices, para que tú busques en esos recursos, pero es que como son tantos, yo no prefiero como no limitarlos. Pero ustedes pueden decir, ah, bueno, entonces el Learn CPP, ¿dónde está funciones? Es la sección 6, entonces voy a leer de funciones. ¿Listo? Entonces eso es más o menos lo que yo hago. Entonces sí, yo les envío normalmente que vamos a hacer las siguientes clases. Listo, profe, gracias. Ajá, y gracias por, sí, es una buena sugerencia y digamos que creo que a uno de profesor le toca siempre ayudarles con eso. Si les pide, usted toca también facilitarles eso. Muy bien. Mm, Profe, señor, eh, bueno, buenos días. Jesús Marcelo, ¿podría recordarme cuál fue el curso que usted recomendó? Es que no lo escuché, de los de cursos virtuales de C++.
No, esa es una página de aprender C++, se llama LearnCpp, creo que es .com. Ahí está en el syllabus, Vale, en la parte ¿de qué? De cursos Sí, virtuales de C++. Es la segunda, ¿listo? vale. Ahí lo copié de todas maneras al chat. Digamos que ese y la cuarta referencia, la que dice en su.cppreference.com, esas dos son las que yo utilizo sobre todo para sacar como información de ciertas estructuras de datos que necesitamos. Entonces es lo que yo les recomiendo, pero todos los que puse ahí me parece que son buenos. Ustedes, listo. Bueno, entonces con esto terminamos esta parte ¿de qué? Del syllabus. ¿Hay alguna otra pregunta respecto al syllabus? O sea, básicamente el contenido, las evaluaciones. Esto sí, profe, ¿cuáles eran las referencias que usted había mencionado antes? La 17, la 19 y ¿cuál más? Las referencias específicas serían 17 de Simón Circa, 19 de Nicolás Giordano. No quiere decir que las otras sean malas, ¿no? Es que de ahí es donde saco muchas cosas. Eso es para Ok, física computacional. Y la de Landau y Páez, hay un libro de física computacional, aquí está la 10. No mentiras. Eso es un Physics Today. Bueno, esos son los mismos autores. Ustedes buscan Rubin Landau y Manuel Páez, ese es un paisa. Ellos tienen un libro de física computacional que también lo recomiendo. Y de programación realmente me parece que son como los cursos, esas páginas web más bien, ¿listo? ok, profe. O el libro, la referencia número 2, que es el libro de Strauss-Trup, que él es el creador de C++. También incluso podrían ver el número 4, que es el Shaum's Outline of Programming with C++. Yo no sé si ustedes conocen la serie Shaum, pero esa serie es buenísima y es un salvavidas brutal porque para todos los temas que tiene, que es básicamente todos los temas que uno ve, tiene como el tema muy sucinto y muchos ejercicios. Entonces, ejercicios resueltos y ejercicios no resueltos. Entonces, también ese tipo de libros yo se los recomiendo no solamente ¿para qué? Para programación, sino para todo, para toda la física y todas las matemáticas. Esos libros de la serie Shaum son buenísimos. La de Landau y la 9 dicen. Sí, señor, tienes toda Sí, señor, Santiago. La de Landau que les estaba buscando es la 9. Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, ahora sí vamos a la parte de las herramientas. Sí, hagámoslo de una vez porque de pronto después nos quedamos sin tiempo. Iba a decirles que hagamos una pausa, pero lo hacemos más adelantico la pausa, ¿listo? Tenemos que estar acostumbrados a concentrarnos más tiempo. No podemos favorecer eso de que la gente solo aguanta 6 minutos. Eh, Listo, vamos a las herramientas entonces. Como yo les contaba, y me parece que esto no solamente depende de que la modalidad sea virtual o no, me parece que esto es necesario ya a futuro. Pues hay que saber, hay que tener recursos para trabajar tanto offline como online. Online se refiere es básicamente a que nosotros podamos utilizar algo que esté en internet. Entonces yo quiero hacer como unos sondeos acá y en esos sondeos les quiero preguntar básicamente a ustedes pues qué recursos tienen, ¿sí? Entonces quiero saber de los que están acá, levanten simplemente la mano, va a ser nuestra votación sencilla. ¿Cuántos de ustedes tienen un computador donde ustedes puedan programar? Así, o sea, en este momento, que sepan eso, que sepan que yo puedo programar en este computador, ¿sí? Y que quiero hacerlo. Listo, entonces hay hartos. 14, 15, 16. Profe, pero, o sea, ¿cómo así? La pregunta se enfoca si tenemos disponible el computador o si el computador cumple condiciones especiales para programar. Pues que tienen disponible el computador y que podrían utilizarlo para programar, instalarle algún compilador o alguna cosa de esas. Ah, ok. Listo, entonces miren que son bastantes, son del orden de 25. Entonces ahora de todos ustedes bajemos la mano. ¿Cuántos ya tienen instalado algo para programar en sus computadores? Y cuéntenme de pronto si pueden, por favor, qué es lo que tienen instalado
Sí, por ejemplo, Santiago Lozano. ¿Qué es lo que tienes instalado que te permita programar? ¿O solamente es que tienes el computador como disponible para poder programar y ya, pero no sabes qué instalar? C++, pero ¿cómo instalaste C++? Ah, bueno, Ángel dice que tiene Clavion, listo. Tengo programas de C++, listo, perfecto. Eso es lo que les digo, o sea, primero que todo está muy bien y la mayoría lo tiene, pues me alegra. Bien, eso es básicamente lo que vamos a necesitar. Van a haber algunas herramientas que vamos a utilizar nosotros de dibujar, pero que no van a estar en Windows, pero pues ustedes lo podrán hacer en lo que quieran, porque no es obligatorio. José Daniel dice que tiene Arduino, o sea, me imagino que lo que quieres decir es que has programado ya en Arduino, entonces pues podrías instalar otro entorno de desarrollo para programar en C++, que es parecido. Entonces, listo. Solo lo tenés instalado desde hace rato, pero no lo he usado, listo. C++ y Eclipse, Visual Studio, perfecto. En general, en este momento, cualquiera de esos, Clarion, Visual Studio, y hay muchos otros, les pueden servir como herramienta, perfecto. Entonces, ahora, de los que sí tienen computador, digamos, como que creen que podrían programar, pero no tienen nada instalado, ¿cuáles son? Levante la mano, ¿quién tiene computador, pero no tiene ni idea de cómo programar? Y bajen la mano los otros. De todas maneras, es como un tercio del curso. Entonces, aquí es donde vienen las posibles soluciones. Aquí me preguntan cuál es el más apropiado. Yo no tengo Eclipse, pero yo tengo Eclipse, pero no lo usado mucho. Pues a mí me parece que en este momento la gente, todo el mundo utiliza Visual Studio. Entonces porque es fácil y no sé qué. Entonces yo creo que pueden utilizar Visual Studio. Todos los que tienen su computador en Windows, me imagino. Y no saben, digamos, qué herramienta podrían utilizar. Y también los otros que tienen el computador, pero tienen Clavion y no lo han usado o algo así, pueden utilizar Visual Studio. Eclipse también es bueno, Clavion es bueno, o sea, todo eso es bueno, pero no importa, lo importante es en este momento, pues tener acceso a algo que me pueda permitir programar. Y eso que ustedes están instalando en su máquina, les va a permitir programar, eh, digamos así, se vaya al internet, que eso es necesario. ¿Listo? También hay uno que tiene Sublime y GCC, listo, perfecto. G++, GCC, listo, perfecto. Lo importante es que puedan programar, eso ya lo vamos a ver cuando hagamos programas. Hay otros recursos, y ahora sí, bueno, se me ha olvidado compartir la pantalla. Hay otros recursos que ya son online. ¿Listo? Y estos recursos online hay varios. Entonces, hay otro que ustedes pueden utilizar como unas máquinas virtuales que están en Internet. Por ejemplo, hay una, y yo les dije que abrieran una cuenta en Replit, ¿cierto? Replit es un sitio muy chévere para programar porque allá está todo. Le dan a uno como una máquina virtual y uno puede hacer absolutamente todo allá. Entonces miren que yo puedo crear aquí en Replit. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirma, por favor? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces yo puedo crear aquí un Replit de C++, por ejemplo, o de Python o de C, y hay otros lenguajes. Entonces le voy a decir, voy a crear un Replit de C++. Bueno, se va a llamar así, esto no importa. En este momento es público, bla, bla, bla. Bueno, voy a hacerlo así. Pero le voy a poner aquí ejemplo, porque después lo voy a borrar. Y le digo create replit, listo. Yo puedo sincronizar este replit con un repositorio, eso después lo vamos a ver. Pero acá lo interesante es que ya apareció aquí un editor, aparece aquí un navegador de archivos y aquí me aparece una consola. Yo prefiero utilizar la shell, porque si la consola se me reinicia muchas veces dependiendo de la conexión. Entonces yo estoy aquí en la shell y yo le hago ls, vamos a ir aprendiendo algunos comandos y ahí está el archivo main.cpp, que es este mismo, que es este que está acá. Entonces esto es un archivo de C++. Y lo bueno de Replit es que Replit me está dando como toda una máquina virtual que tiene varios procesadores. Mire, tengo 3 procesadores acá. Tengo 26 GB de memoria RAM disponibles. Entonces es algo muy útil y gratis, ¿sí? El problema es que si no tengo internet, me desconecto, pues se me va a reiniciar esto. Solo van a preservarse los archivos, pero no todas las cosas que yo tenía como en ese momento ejecutando. Y pues yo aquí puedo compilar, con G++ es que uno compila. Bueno, una versión no muy avanzada tienen acá, pero no importa. Vamos a mirar qué versión es. 750, bueno, listo. Entonces G++ y le doy el nombre del archivo. Y cuando termine de compilar, miren que acá
me apareció una cosa a.out. Yo también le puedo dar run y él también va a compilar automáticamente, pero ustedes deben acostumbrarse, esto es muy importante, a utilizar la línea de comandos. Entonces me apareció el archivo a.out, que es el ejecutable, y yo lo puedo ejecutar y ya está, hello world. ¿Listo? Entonces con esto nosotros realmente ya podemos tener inmediatamente un entorno de programación que tiene C++, e incluso aquí uno puede como simular un computador, porque creo que aquí funciona GnuPlot, por ejemplo, y yo le puedo plot seno de x, y venga a ver qué pasa. Miren, eso es increíble, pues para mí es increíble. Aquí aparece como una ventana en donde aparece GnuPlot, ¿sí? Y yo puedo interactuar con GnuPlot acá y, bueno, hacerle todo lo que yo quiera. Entonces es muy poderoso, realmente es un recurso muy bueno. A mí me gusta mucho porque les permite a ustedes tener básicamente de una vez un computador. Entonces, así su máquina, su máquina como tal, si una cáscara ahí vieja, que es la única que le dejaron salir en la casa porque es la única que se podía, y pues no nos vamos a poner a comprar un portátil para una clase de estas. Pues con que tenga un navegador, ustedes entran allá y todo se ejecuta allá, remoto, no en sus máquinas. Entonces este es otro recurso que también pueden utilizar, y si lo sincronizamos con un repositorio de GitHub, todo lo que pongamos en GitHub va a aparecer acá y va a tener una gran ventaja, digamos, de que tenemos todo centralizado en un sitio. Eso lo hablaremos más con GitHub. Entonces este era el primer recurso, ¿listo? Este recurso es online, obviamente necesito internet. Visual Studio Code, realmente Visual Studio Code creo que es el que le sirve para programar, ¿listo? Visual Studio Code. La verdad es que ustedes tienen que mirar porque yo no estoy seguro, yo no lo utilizo, pero me parece que es Visual Studio Code, ¿listo? El que tienen que utilizar. Entonces eso es Replit. Una indagación. ¿Quiénes de acá, levanten la mano, quiénes de acá habían usado Replit o planeaban usar Replit? Listo. Eso de nuevo, como les digo, es herramientas. Al final uno se satura de pronto de muchas herramientas. Yo lo que les recomiendo es siempre tengan como un backup. Por ejemplo, imagínense que ustedes están, y esto pasa a veces, están en un examen, se meten a Replit y Replit se cae o se les cae la red. Entonces no lo pueden presentar y se empiezan a estresar y a darle puños al teclado y eso no funciona, ¿sí? O a darle muchos clics, eso tampoco funciona. Entonces es bueno siempre tener algo local, pero Replit le resuelve inmediatamente pues cualquier problema desde que no haya problemas de conexión. Otra posible herramienta de las que se les habló y se les mostró en los enlaces es una máquina virtual. Una máquina virtual, cuénteme a alguien, levante la mano si aquí alguien instaló o vio, varios lo hicieron. ¿Les funcionó bien? ¿Les abrió sin problema? ¿La pudieron importar y abrirla? Profe, yo por ejemplo intenté hacerlo, pero pues la verdad no pude. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? O sea, pues inicialmente había seguido el programa online que usted nos había recomendado. Esto ya le doy el nombre. O sea, Creo que se llama- descargaste VirtualBox. esto no era lo de Chrome Shell, algo así. Shell Ah, no, Security. no. Eso es la conexión a la sala. En este momento estoy hablando desde la máquina virtual con VirtualBox. Ah, no, entonces no. Aquí Ya me ahorita confundo. vamos a mirar la sala, no te preocupes. Ya ahorita la vamos a mirar. ¿Alguien pudo abrir la máquina virtual? ¿Importarla y todo eso? Yo pude abrirlo, pero, pero no pude, es como iniciar, o sea, ponerlo el nombre de usuario y la contraseña que ahí uno le decía que era live. Sí, O sea, vamos a no me aparece mirar. una opción para eso. Esta es la máquina virtual. Bueno, esto es lo que yo configuro. Eso, yo voy haciendo muchas cosas aquí para que eso funcione. Esta es la máquina virtual cuando ya está importada. A ustedes les aparece simplemente una sola cosa, ¿listo? Aquí es porque esta es la original. La estoy abriendo, la estoy ejecutando, pues obviamente le estoy exigiendo además a mi pobre computador. Yo tengo ahorita un computador, un MacBook Pro, pero de 2013. Entonces imagínense la edad que tiene, pero aún así funciona muy bien. Estas máquinas me gustan porque a pesar de lo vieja, funciona. Entonces vale harto al inicio, pero dura mucho. Pues toca también cuidarlas, ¿no? Lo malo es que ahora las están sacando soldadas, entonces uno no puede aumentarle la RAM ni nada de esas, ni cambiar el disco, ni cosas así. Entonces ahí también hay que balancear. En este momento ya no me convence tanto. Aquí en la máquina virtual, esto es lo que pasa cuando yo ya la importé.
y la estoy ejecutando, a veces sale así como sobredimensionada. Entonces yo vengo aquí a View y le puedo cambiar la resolución. Aquí está escalada 200%, la voy a poner en 150% para verla bien. Esto es lo que les debe salir cuando la abren por primera vez. Esto es después de importarla. Y esta es la página de logueo. Entonces, ¿sí o no? Sí, me aparece como una imagen de fondo, pero no la opción como tal para ingresar. Pero ¿no será que todo esto está muy grande y tú no lo alcanzas a ver? O sea, digamos que Sí, esta vaina, estaba tratando de hacer eso, sí, de de pronto está así visualizarlo. y de pronto, no sé, aparece esto, pero no se ve porque está muy grande. No sé, de pronto, ¿no? Mira, ya la trabé. Ay, el mouse está fregando de batería, preciso. Entonces, así como decían en las instrucciones, aquí el usuario es live, le doy enter y la contraseña también es live. Entonces le doy enter y él está aquí emulando un computador. ¿Cuál es la ventaja de tener la máquina virtual? Es local, entonces no depende del internet. Y, y digamos que esto que ustedes van a ver en esta máquina virtual es cómo está configurada la sala de sistemas. Entonces, este sistema operativo es el mismo que está en la sala de sistemas y entonces es más fácil resolver, por ejemplo, problemas. Si ustedes tienen algún problema con la máquina virtual, pues es más sencillo que yo pueda reproducir el error. Voy a ponerle, espérenme un momentico que tengo que cambiarle la pila al mouse porque está que se muere. Listo, espero que ya me funcione bien. Entonces, esto es lo que les va a salir a ustedes. Voy a escalarla a la resolución que me sirve aquí en mi máquina mejor. Y esta es la máquina virtual. Entonces ustedes aquí tienen la consola. Listo, la máquina virtual está configurada para utilizar como digamos bajos recursos, ¿sí? Entonces el número de procesadores es 2 solamente. Esto todo depende de su computador. La memoria es apenas 2 gigabytes. Y en este momento esto es muy eficiente, o sea, esta distribución es muy eficiente de Linux. Está utilizando 536 gigabytes de RAM. Eso solamente es que abren un navegador y ya se llena. Pero es muy eficiente. Digamos que aquí ustedes pueden ver cómo se está utilizando los recursos, entonces los dos procesadores virtuales y la RAM, que es en total más o menos 2 gigabytes, está utilizada apenas en 707 gigabytes, ¿listo? Y acá lo bueno es que aquí está todo, aquí está G++, están un montón de herramientas, GNUplot, está absolutamente todo. Entonces, si ustedes utilizan Windows, la máquina virtual les da la ventaja de tener un Linux ahí mismo disponible, sin hacer nada más. Y además, la otra ventaja es que si tienen un problema, pues yo les puedo ayudar a resolverlo porque pues yo sé manejar esta máquina virtual, yo no sé manejar Windows, yo no sé manejar esas otras distribuciones porque pues no es eficiente ponerse a aprender tantas vainas en ese caso. Entonces, esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja de la máquina virtual? Que es un computador emulado. Entonces, les va a ocupar espacio en el disco. No utiliza todos los recursos del disco, realmente no debería, porque si yo le pongo aquí todos los procesadores de mi computador, pues entonces se me va a poner lento mi computador, ¿sí? Entonces no es realmente eficiente en ese aspecto y les va a ocupar recursos, RAM también. Entonces si ustedes tienen un computador con apenas 4 GB de memoria RAM, pues esto se les va a comer otros 2, entonces se les va a poner re lento todo, porque Windows es hambriento y come mucho. Los navegadores también, entonces si ustedes tienen abierto el navegador para el Meet y además se abre la RAM, la máquina virtual, van a sufrir mucho con eso. Esa es la desventaja. Entonces en computadores que son de muy bajas prestaciones va a tener esa desventaja. Entonces ahí es preferible, por ejemplo, Replit. Pero Replit está online, entonces te desventaja el Internet. O sea, siempre todo tiene un balance. Aquí Santiago dice que se pasó el Linux lleno, perfecto. O sea, si saben utilizar Linux de una vez, mejor directamente utilizar Linux que utilizar la máquina virtual. Lo que resuelve la máquina virtual es que tengan el sistema operativo Linux disponible con todas las herramientas. Si ustedes ya tienen Linux, pues perfecto, solo le faltarían las herramientas. Disculpen un momento que tengo que atender la puerta. Listo, ya volví. Entonces, esa es la ventaja y la desventaja de tener la máquina virtual.
Entonces ahí ustedes evalúan. Pero como les digo, pues ya depende de sus propios computadores, ya depende digamos, de los recursos a los que tengan acceso. Como se pueden dar cuenta, son como muchos recursos, ¿sí? La idea es que ustedes utilicen el que mejor les parezca. No es obligatorio, es que tengan posibilidades, es que tengan opciones. En caso de que falle uno, tengan otra opción. Entonces, esa es como la idea. Aquí hay algunas preguntas. Dice, yo cuando quería crear el disco no pude. Eso toca mirar bien cuál es el error, ¿listo? Nos toca acostumbrarnos como a decir, me salió tal error, decía exactamente esto para poderlo buscar. Voy a apagar la máquina virtual en este momento. Profe, yo tengo una preguntita. Esto para Replit, ¿está también, pues, todo como dijo usted en la máquina virtual o tiene algunos programas que no están o sea, que sí están en la máquina virtual? Para nuestro curso, yo pensaría que está todo. Para nuestro curso. Ok. Entonces, sí, ahí tranquilo con Replit. Déjame, estoy pensando, pero por ahora no se me ocurre algo que no esté. Entonces, yo creo que está todo. ¿Listo? Déjame un momento, voy a mirar una cosa acá. A ver. Quiero ver. Quiero ver si yo tengo la máquina virtual acá. O ya la borré. Para las personas que trataron de usar la máquina virtual y tuvieron problemas, ustedes descargaron un archivo que era .ova, ¿sí o no? Sí, listo. Y cuando lo importaste, tú llegaste, abriste VirtualBox, le dijiste importar el .ova, que es como de 5 gigabytes, ¿y qué te dijo? ¿Cuál error te dijo exactamente? Necesito que me digas, no, ya lo solucioné, no tuve un error. Ah, listo. No tuve un error por mi parte. Listo. Entonces esa es la otra opción. Aquí hay otras preguntas en el chat anónimo. Empezamos a ver. Dice, ¿cuáles son los archivos que toca descargar? Instalar la máquina, solo me aparecen 4. No, solo hay que descargar el OVA. Yo tengo ahí otra carpeta que es como un old, un viejo. Voy a abrirlo acá para mostrarles. En este momento no les estoy compartiendo la pantalla. Pongamos esto acá. Esperen, les comparto la pantalla. Anteriormente tenía muchos archivos para descargar, pero realmente en este momento solo es uno como se les indicó ahí, digamos, en el mensaje, es un .ova. Entonces, eso yo no sé, eso debe estar acá. Virtual Machine. Entonces, miren, esta es la que deben descargar. Aquí adentro están los OBFs, eso es lo viejo, pero esta es la última máquina virtual, solo es un archivo. Ustedes descargan esto y lo importan en VirtualBox. ¿Listo? Entonces, los archivos para descargar la máquina solamente es uno. Entonces, no te metas acá en Alt OBF, porque eso es Alt, ¿listo? Y no son archivos, digamos, aquí son 3. Entonces, en total, esto no son archivos, es una carpeta. Entonces, la respuesta final es, solo tienes que descargar el .ova, ¿listo? Como están las instrucciones. Solamente tienes que descargar el .ova. Esa es la respuesta a esa pregunta. En la máquina virtual, ¿cómo hacemos para nuestros archivos locales de Windows? Entonces, ustedes tienen que configurar la máquina virtual para compartir. Ustedes tienen que ir aquí en Settings y tienen que ir aquí a Directorios compartidos. Se está quedando grabado, ¿no? Entonces, aquí le dan más. Aquí buscan el directorio. Aquí le ponen el nombre que le quieren poner localmente. Y aquí en donde quieren que aparezca. Yo no sé si esto es necesario que se ponga o no se ponga. Drive Windows espacio. Entonces lo pueden dejar vacío. Realmente lo pueden dejar vacío. Y ya una vez ustedes hayan añadido aquí el directorio que quieren, navegando, compartir, el nombre que le quieren poner localmente y le den OK, reiniciar la máquina y en principio eso mágicamente tengo entendido que la va a montar. Habría que buscar ese en donde quedó montada, con el comando mount les aparece y ahí ya lo podrían ver.
Entonces con eso queda respondida esta. ¿Qué tan probable es que se caiga Replit? Pues se supone que no, pero sobre todo más probable es que se le caiga a uno el internet. Ese es el problema. Entonces cuando Replit detecta que uno ha perdido la conexión con Replit durante un cierto tiempo, reinicia la máquina virtual y entonces solamente lo que uno haya guardado queda disponible. Lo otro se pierde. Entonces es más es un problema de conexión nuestra. Perdona la ignorancia, tranquilo. ¿Cómo se pasa de Linux de lleno? Pues, o sea, lo que se quiere decir eso es que se instala en el computador Linux completamente, pero yo no lo recomiendo. Si ustedes es la primera vez que se enfrentan a Linux, es la primera vez que están haciendo este tipo de cosas, lo que van a hacer es tirarse el computador, borrar todo el Windows, sus papás lo van a regañar porque nadie más puede utilizar eso porque todo el mundo le tiene miedo a Linux, aunque sea fácil de usar. Y, y entonces no lo recomiendo. Uno lo que puede hacer es reparticionar el disco, redimensionar el disco para que en una parte quede Windows y en la otra quede Linux. Microsoft ha hecho mucho esfuerzo en tratar de eliminar esa posibilidad, cambiando el booting, poniéndole el UEFI Secure, no sé qué cosas, pero se puede hacer, pero no lo recomiendo. O sea, en este momento, realmente si no tienen experiencia, no lo hagan porque si no van a meterse en problemas, ¿sí? Y se van a tener problemas que no saben programar, pero además no tienen dónde trabajar y se tiraron el computador y lo tienen que arreglar y mejor dicho. Entonces no lo recomiendo, ¿listo? Ya cuando sepan, mejor dicho, para mí lo mejor es utilizar máquinas virtuales. Entonces si ustedes quieren practicar cómo instalar Linux, entonces crean una máquina virtual de mentiras, instalan ahí Linux y van probando. Y si se daña, pues no pasa nada, la máquina virtual no afecta a la máquina real. Y esa es la idea de las máquinas virtuales, que uno las puede matar y volver a iniciar, ¿sí? Entonces, si quieren aprender eso, prueben siempre todo en máquinas virtuales. Si se tiene bastante RAM, entonces no hay problema con la máquina, no. O sea, pues la configuras, ¿no? Le tienes que configurar a la máquina para que tenga más RAM. O sea, tú vas acá, otra vez en Settings, y aquí en Settings en System, entonces tú le puedes aumentar la RAM a todo lo que tú quieras, que no sea toda la máquina, ¿no? Todo lo que tiene el host. Porque si no, pues vas a trabar el que está ejecutando la máquina virtual. Y también le puedes cambiar los discos duros, en procesadores también, perdón, los procesadores también le puedes aumentar si tienes más procesadores disponibles. Bien, hay algunas personas a las que no les funciona a veces la máquina virtual, no arranca, botón error. Y ahí, como dicen las instrucciones, eso se debe a que no tienen activado la virtualización en su BIOS. Entonces ahí también están algunas instrucciones, pero eso depende de la BIOS. Básicamente les toca googlear, buscar cómo hacerlo. Y se meten a la BIOS, le activan la virtualización y ahí sí ya les funciona bien la máquina virtual. ¿Qué RAM recomienda que le pongamos a la máquina virtual si el computador tiene 16 GB de RAM? Pues es que eso depende del trabajo que vas a hacer, pero 4 está bien, 8 está muy bien. Si tú vas a utilizar la máquina virtual y vas a abrir el navegador con muchas cosas, entonces tú vas viendo. Y si tú vas viendo ahí que se está poniendo lento, pues tú puedes aumentar o disminuir dependiendo del uso. Lo mínimo con lo que funciona ahorita es con 2 y eso es suficiente para programar. Pero si uno, como les digo, si abrimos el navegador y si además en el navegador tenemos muchas pestañas abiertas, eso empieza a consumir pues memoria y ahí vamos viendo. Pero eso es dinámico, entonces tú lo puedes ir cambiando a tu gusto. Lo que sí recomiendo es que no sea menos de 1 GB. Ya no podrían haber en un navegador. Podría funcionarles muy bien solamente con Emacs y con la consola, perfecto. Pero ya no les funcionaría mucho más. Y creo que Visual Studio está instalado en la máquina virtual también. Y eso viene en el Electron, creo que eso está programado en Electron, entonces es un emulador de navegador de Chrome, entonces eso come RAM. Entonces, si utilizan ese editor dentro de la máquina virtual, pues tienen que aumentarle la RAM. ¿En dónde veíamos cómo cambiar la RAM de la máquina virtual? Siempre en Settings. Recuerden que esto está quedando grabado, ¿no? Entonces, la embarré. La inicié. Voy a matar un... Esto no se hace, ¿listo? ¿A quién? Propiedades, settings, ajustes, yo no sé cómo se llamará. Para practicar inglés tengo todo en inglés. Aquí en System. Y aquí está la RAM, Base Memory. Y hay muchas otras cosas, ¿no? Que pueden cuadrar. Yo no le recomiendo que no le metan la mano a esto, o si no les tocaría pues borrarla y volver a importar el OVA.
Una vez importado pueden borrar el OVA, que son 5 GB, que pueden ser importantes en su computador. ¿Listo? Entonces aquí en System, Base Memory y en el procesador, si lo quieren cambiar también. O cuando lo importan también lo pueden cambiar. Listo. Entonces esta es la máquina virtual, es otra posibilidad también que pueden utilizar ustedes y es muy útil para tener todo listo. Ahí ya está todo listo y no hay que hacer nada más. Y me funciona tenga o no tenga internet. Solamente necesitaré internet cuando vaya a mandar mis cambios al repositorio remoto. ¿Alguna otra pregunta con la máquina virtual? Profe, una cosita. Dale. Que yo tengo la máquina virtual, pero del semestre pasado no sé si algo habrá cambiado o esa todavía me sigue sirviendo. Pues algo ha cambiado. Yo esta máquina virtual que les compartí en OVA la creé la semana pasada, el domingo como a la medianoche la terminé de crear. Entonces, pues digamos que simplemente por el hecho de que tiene versiones nuevas de ciertos programas, ese es el cambio, pero no es fundamental para la programación, entonces puedes seguir utilizando la misma, no te preocupes. Ah, listo. Gracias. Ujú. Juan Felipe dice, Fedora hace un dual boot automático si tiene Windows o Mac OS. Exacto. Entonces, porque Fedora seguramente ellos ya tienen configurado el boot de UEFI y digamos que ya tiene arreglado todo eso. Eso es tenaz porque Microsoft, o sea, se supone que UEFI era un sistema para hacer más seguras las BIOS, pero en el fondo, bueno, es tan complejo que generó una superficie de ataque mucho más grande, pero además permitió cosas como que si yo quiero bootear una imagen de un sistema operativo, entonces el UEFI requería que eso estuviera firmado con una firma de seguridad. Y para tener una firma de seguridad de esas, solamente ciertos providers lo daban. Y uno de esos providers mágicamente es Windows. Entonces, básicamente a los Linux que quieren tener eso firmado para que sea detectable, les toca pagarle a Windows. Básicamente lo que cuesta, eso cuesta bastante. Yo no sé exactamente el precio, pero el estimado que leían alguna vez era como $90.000. Pagarle para poder tener firmadas sus imágenes. Entonces hay que pagarle a Microsoft para que me permita en mi propia máquina correr un Linux. Y no todos los Linux han hecho eso, todas las distribuciones, pero por ejemplo, probablemente Fedora lo hizo para poder no tener problemas y poder bootear. Y con Mac es más difícil, en un computador Mac eso tiene que modificar el UEFI y ponerle otras cosas extras, porque eso es aún menos estándar. Entonces, chévere que Fedora haga eso. Ahora, ustedes instalen Fedora, Ubuntu, lo que quieran, Mint, Arch, lo que quieran. Pero pues ahí ustedes mismos se tienen que encargar de instalar las herramientas. Para nuestro curso es muy sencillo. Tener GnuPlot, tener un editor y tener los compiladores. Eso es lo básico. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Entonces, como están viendo, vamos con otra herramienta. Y la última es... Bueno, hay otras, ¿no? Yo les pasé a ustedes... Salafis, ¿era? Era este link, ¿no? Entonces vamos a mirar las otras herramientas. A ver. Ya hablamos de VirtualBox. Entonces, como les digo, ustedes simplemente tienen, esto me toca actualizarlo, me toca quitar esta figurita. Solamente tienen que instalar, claro, esto está desactualizado y tal vez por eso fue que confundía a un estudiante con varios archivos. Esto me toca quitarlo y ponerle lo que es ahora un OVA, no más. Aquí cuando ustedes importan la máquina virtual, entonces le pueden cambiar la CPU y la memoria RAM, o lo pueden hacer después, eso da igual. Yo precisamente me gasté un montón de tiempo en estas semanas en la creación de esta máquina para que no saliera este error. Pero si a alguno le sale este error, aquí está cómo resolverlo, pero yo ya la logré configurar para que no salga. ¿A alguien le salió este error? ¿Le salió esta consola? Cuéntenme, por favor, alguno de los que importó la máquina. Parece que a nadie, listo. Entonces sí me funcionó lo que hice, listo. Epa, esto no. Bueno, igual lo pongo ahí. La máquina virtual, entonces cuando uno la abre le tiene que salir esto y aquí como dice el usuario es live y la contraseña es live y ahí está la máquina virtual disponible. Hay otra opción que es utilizar memorias USB. Hay memorias USB que uno les instala a Linux, a las memorias. Uno le conecta esa memoria al computador
reinicia el computador, pero lo hace reiniciar desde la USB. Entonces uno tiene que meterse a la BIOS o presionar F10, F8, F9, eso depende de la máquina, F2, y le sale como un menú y uno le puede decir inicie desde la USB. Y eso es chéverísimo porque si utilizan todos los recursos de la máquina, yo no instalo Linux en mi máquina, sino que lo tengo en la USB, pero estoy utilizando todos los recursos. Entonces no estoy compitiendo en que tengo que tener Windows y en Windows abro la máquina virtual. Entonces tengo recursos compartidos. Tengo dos sistemas operativos corriendo al tiempo, sino que corre con todo el hardware de mi máquina. Yo puedo hacer ahí la programación, puedo cambiar cosas, puedo hacer de todo. Y si tengo mi memoria USB con persistencia, todos los archivos que yo escriba van a quedar guardados permanentemente. Si no la tengo con persistencia, la desventaja es que eso se va a borrar. Entonces toca tener cuidado, tiene que ser con persistencia. Ahí ustedes pueden, por ejemplo, utilizar Rufus y un bot-in para crear esas USBs con Ubuntu o lo que sea. Y ya, eso es muy sencillo, es muy barato, funciona muy bien. Yo incluso lo usaba a veces en la universidad, que no quería llevar mi computador para que no me robaran. Entonces yo llevaba una memoria USB y me metí a la biblioteca y la metí en el puerto del computador y reiniciaba el computador y ya, tenía Linux. Y trabajaba, no sé qué. Era incluso cuando iba a las clases, preparaba las clases, terminaba y me iba. Eso probablemente ya esté prohibido o ya estén sellados los puertos USB, pero pues les funciona su computador y como les digo es tener Linux con todo el hardware disponible, pero hay que tener persistencia, hay que asegurarse de eso. Yo tenía una live USB que les daba normalmente, se las quemábamos en la sala, pero eso tocaba con un comando especial en Linux. Entonces, si ustedes quieren hacerlo en Windows, no les puedo dar esa, tienen que hacerlo ustedes mismos, pero pues ahí está en donde ustedes pueden buscar. Aquí con Rufus y un boot-in lo pueden hacer. Es muy sencillo y es otra forma muy útil. ¿Alguien ha utilizado alguna vez una Live? Ahora, pilas, si ustedes hacen esto, cuando metan la memoria USB, eso les va a formatear la memoria. Entonces, no es que tengan ahí la tesis o las fotos del gato o lo que sea, porque eso se les va a borrar. ¿Listo? Ah, Juan Felipe. ¿Y cuál usaste, Juan Felipe? ¿La de Fedora? Exacto. Muy bien. Y hay unos sistemas como Fedora, como Ubuntu, que les permite utilizar como un sistema operativo sin tener que instalar, como de prueba, pero el problema es que no es persistente. Pero uno también puede montar esos discos duros, uno puede utilizar esos discos duros. Y eso, Juan Felipe, bien. Yo también tengo ahí, me toca probar Ventoy, porque con Ventoy uno puede como instalar varios sistemas operativos en la misma USB. Entonces uno puede probar varias distribuciones, puede tener Windows también, todo eso. Entonces esa es otra, no muy documentada, pero muy útil, porque también, o sea, observen que tiene muchas ventajas. Les da todo el hardware de su computadora, así sea viejo, incluso si es un computador viejísimo con solo 4 GB de memoria RAM, pues eso es bastante para Linux. Entonces va a funcionar muy bien. Es portable, o sea, en esa memoria yo llevo todo, todos mis datos y todas las cosas las llevo ahí, un sistema operativo completo en una memoria RAM. ¿Qué desventajas tiene? Que es portable, entonces me puede perder y entonces alguien la puede levantar y puede ver todos los datos que tiene guardados, pero uno puede también encriptarla, entonces eso también es una salvación. Y la otra desventaja es que uno tiene que estar seguro de tener persistencia o si no, pues lo que uno hace después se va a borrar porque todo está corriendo en la RAM. Entonces, al inicio, cuando empieza a correr una Live USB, es más lenta que tenerlo instalado en el disco duro porque todo está en la RAM y cada vez que yo trato de levantar algo, el bailo lee la memoria USB, que es muy lenta, y lo carga en la RAM. Entonces puede ser un poco lento al inicio, pero al final es una muy buena solución que también me parece que es recomendable por si la quieren usar. Ya, eso del repositorio remoto lo vamos a hablar cuando hablamos. Esto ya lo hicimos. Si no se usa la máquina, si uno usa la máquina virtual, no tiene que instalar el local USB y otras cosas. Exacto, no, todo eso son alternativas. ¿Listo? Son alternativas. Tú puedes tener la memoria USB, puedes tener la máquina virtual, puedes tenerlo todo, pero pues la idea es que uses uno a la vez. Pero son alternativas, es como tener un plan B, ¿sí? Porque es que no, alguna vez puede fallar. Entonces es bueno tener un plan B. Esto después, si por algún motivo no se puede instalar la máquina, ¿hay algún problema para el desarrollo del curso? No, mira, la máquina no es obligatoria. La máquina es que es una opción, simplemente una opción para que ustedes tengan también localmente, pero tú puedes usar Replit, puedes instalar Visual Studio Code en tu computador,
puedes utilizar una memoria USB o puedes entrar a la sala, entonces no es obligatorio. Es para facilitarles la vida, simplemente es para eso. ¿Por qué es mejor Linux o de qué se trata? Mm, es el entorno de desarrollo típico en todo lo que nosotros vamos a hacer de programación, pero no solo es de este curso, sino en física general. No hay, si ustedes van y miran los supercomputadores en la línea top 500, los que están en los primeros 480 puestos son todos en Linux. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a programar en lo que programan la mayoría de los científicos, que es Linux, por problemas de licencia, por escalamiento, por recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más sencillo. Para aprender a programar no importa con Windows, pero vaya y póngase uno a hacer programas en MPI o vaya a utilizar Windows en un clúster. Jamás he visto un clúster decente con Windows. Entonces, Linux es un sistema operativo que es muy eficiente también en el uso de recursos. Yo tengo máquinas que son, por ejemplo, en la sala hay máquinas viejísimas que las secretarias las han donado que porque no les funciona Word o Excel. Y cuando uno va y mira, son máquinas con 12 threads, 6 núcleos, 12 threads, tienen 12 GB de memoria RAM. Y uno dice, oiga, pero ¿cómo así? O sea, esta es una super máquina. Y uno les pone Linux y esa vaina funciona perfecto, consumiendo 800 megabytes de memoria RAM. Entonces uno puede poner ahí simulaciones, el uptime de esas máquinas es un año, eso quiere decir que duran encendidas un año sin trabarse. Pongan ustedes un computador en Windows un año encendido, a ver si no se les traba, más bien como a los 15 días. Entonces, todas esas razones son las que nos hacen más eficiente el uso de recursos y por esas razones que Linux es el sitio de desarrollo fundamental. Ahora en Windows está el Windows Subsystem for Linux y es, digamos, la estrategia como de tratar de convertir a Linux en una app, pero no es igual, no utiliza, es una emulación, es un container o una máquina virtual de Linux, pero no es exactamente lo mismo. Entonces no hay que caer en esa trampa de pensar que una emulación es lo mismo que tenerlo nativamente. No es lo mismo, simplemente. Entonces Windows Subsystem for Linux no reemplaza a Linux, no hay que caer en eso. Bueno, después hablamos un poco más de esa filosofía que aparece ahí. ¿Qué es persistencia? Persistencia es que los datos que yo escribo en mi memoria RAM, en mi memoria USB, se mantengan incluso si yo ya apago ese sistema operativo. Recuerden que en una Live USB todos los datos y todo lo que estoy haciendo está en la RAM, que son los de memoria persistente, y por defecto si yo apago, pues todo lo que está en la RAM se desaparece. Si yo utilizo persistencia, si yo configuré con UNetBootIn que tuviera persistencia, entonces los datos que yo escribo, los archivos que yo modifico, se guardan en la memoria USB y no se me pierde. Porque si yo no hago eso, si no tengo persistencia, solamente se guarda el sistema operativo, pero no se guardan esas modificaciones que yo hago. ¿Hay algo incluso mejor que Linux? Todo depende de qué definas tú como mejor. ¿Sí? Entonces, porque, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un vendor ahí y entonces decía, no, es que Windows es mejor porque es más fácil. Pero como para él fácil es su métrica, entonces sí. Pero ¿por qué es más fácil Windows? Pues porque a todo el mundo le enseñan es Windows, ¿cierto? Y entonces todo el mundo está ahorita hablando con esas frases típicas de coach que, ay, no, que hay que pensar fuera de la caja y que hay que salir de la zona de confort y que no sé qué, pero no les dice utilice Linux. Ay, no, 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 es que Windows es más fácil. Sí, entonces no quieren salir de la zona de confort, no quieren pensar fuera de la caja, no quieren aprender nuevas estrategias. Entonces, depende de la métrica. Y en cuanto a más eficiente, también depende de cómo definas eficiente. ¿Eficiente en qué? En usar la RAM, en que funcione con menos recursos. Entonces, realmente Linux, al final, ya uno empieza aquí a entrar las definiciones. Linux es un kernel, GNU es lo que está por encima de las aplicaciones de interfaz con el kernel. Y hay Linux que son muy eficientes, que están diseñados para correr en sistemas de memoria limitada, en routers y cosas así. Y ahí ya es culpa de los vendedores que hacen que no se pueda actualizar fácilmente, por ejemplo, el Linux de un router. Y entonces eso también está en cierta manera con una obsolencia programada para que se vuelva inseguro en un año, entonces voy a comprar otro router y cosas así. Pero Linux se puede hacer muy eficiente y muy específico a unas arquitecturas, porque además tenemos el código fuente y podemos compilarlo optimizado. Entonces uno puede compilar el kernel de Linux para que sea mucho más eficiente que el genérico en su computador y cosas así. No les recomiendo que empiecen a hacer eso ahorita, eso es mucho tiempo y no les retorna mucho realmente. Pero digamos que uno puede adaptar Linux, por eso hay tantas distribuciones también. ¿Ok? Entonces,
digamos que la cuestión no es que Linux sea mejor que Windows en general, porque eso es una percepción de las personas, pero yendo a los hechos, Linux es más eficiente en recursos para programar, es como el estándar, pues que no se le traba a uno por estar programando, mm, es más barato, o sea, tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Supuestamente es difícil, pero eso no es verdad. Es difícil instalarlo porque se han encargado de hacerlo, pero como decía aquí Juan Felipe, creo que era, sí, algunas distribuciones han trabajado mucho para que eso sea fácil de instalar y el uso es lo mismo, o sea, finalmente la gente necesita abrir un navegador y ya. Entonces eso es lo mismo. Y con LibreOffice ahí está la suite, no es 100% compatible, pero pues uno no utiliza Excel tan avanzado como para que eso no funcione. Y lo de la terminal, exacto, también la terminal es una cosa que va a ser muy útil y ustedes pues si aprenden a usarla van a ser mucho más eficientes. Alguna vez vi a un ingeniero de sistemas que se iba a graduar, experto en Windows, formado en Windows, formado en la web, últimos paradigmas, ¿sí? Y tenía que hacer un cálculo, eso fue hace varios años, tenía que hacer un cálculo había como una tabla gigantesca de texto que tenía como 500.000 columnas y como 200.000 filas. Y tenía que calcular, piénsenlo así, el promedio de la columna 350.000. Entonces la estaba tratando de abrir en Excel. Y pues obviamente eso se le moría, porque eso trataba de cargarlo todo en la memoria RAM y no había suficiente. Entonces se le moría. Y en la consola yo le mostré un comando con el que yo le decía extraiga la columna tal y sáqueme el promedio. Y se demoró un segundo el comando en correr. Y no mató la máquina ni nada. Entonces también hay que aprender y eso también es un factor diferenciador. Si yo solo sé Windows, Word, Excel, pues ya, soy igual que todos. Si yo aprendo algo más, si tengo una herramienta más, no solamente me distingo más, sino que mi vida también puede ser un poco más fácil. El objetivo de todas estas materias también es darles herramientas. ¿Ustedes las usan o no las usan? ¿No quieren programar más después? No importa, les toca ahorita aprender y pasar la materia porque pues esa es la idea. Y si no lo vuelven a usar, pues no pasa nada porque pues tampoco es que todos hagan lo mismo. Pero sí, les va a facilitar la vida. ¿Sí? Les va a facilitar mucho la vida. Hay que quitarse también esos mitos de la terminal, eso no es de OS. Lo que nosotros nos mostraron, eso no es la terminal actual. Bueno, y por último, entre las herramientas está el acceso remoto a la máquina, a la sala de física. Todos ustedes ya tienen cuentas. Y a ustedes se les mandó un correo. Yo utilicé la última lista que tenía. Se les mandó un correo indicándoles que ya se les había abierto una cuenta. El nombre de usuario es el nombre de usuario de CIA, de su correo de la universidad, sin el @ unaleduco. Y la contraseña es un número de documento. Y la primera vez que entran a la universidad, les va a pedir esa contraseña e inmediatamente les va a pedir que cambien el password como para que para que pongan lo que quieran. Pues si alguna vez liquean su nombre, su contraseña. Eso les va a suceder, algunos entraron, algunos no. Y es muy sencillo. La forma de entrar les voy a mostrar aquí directamente. Si yo tengo una consola, entonces yo puedo entrar así. Simplemente escribo, voy a aumentar un poquito acá. ¿Ahí ven mejor? ¿Ahí sí lo ven bien? Sí, señor. Listo. Entonces aquí yo, digamos, mi nombre de usuario debería ser este, ¿cierto? Pero como soy administrador, entonces tengo otro nombre de usuario, solamente Okendo. Entonces el de ustedes tiene que ser el del correo. Así es como uno tiene que entrar desde consola y yo entro y me sale pues todo esto. Entonces me sale aquí, bienvenido a la sala de física, no sé qué. Me está diciendo más o menos qué computadores internos hay disponibles. Entonces de 12 threads tengo todos los computadores con este IP. Desde el 192.168.10.36 al 39, con 8 threads tengo todos estos, me falta actualizarlo, con 6 esto, Pues la idea es que ustedes se metan a uno que no haya mucha gente, porque aquí en este nodo en el que estamos en este momento es el de entrada, esta es la pasarela de entrada, y aquí la idea es no ejecutar muchas cosas porque trabamos a otras personas que puedan entrar. Aquí puedo ver que hay varias personas que están logueadas, ¿sí? Aquí están algunos que están probando, pero
pues entonces el que está solo acostumbrado a Windows se asusta porque no tiene terminal. Entonces hay varias opciones. Lo pueden hacer desde Replit, eso sería una locura, pero lo pueden hacer desde Replit. Lo pueden hacer desde la máquina virtual, ¿sí? Que es como varios niveles de indirección, pero también lo pueden hacer desde la máquina virtual, pero es que también se puede hacer en Windows. Entonces en Windows ustedes también se pueden conectar por consola. Aquí se les explica es que ustedes lo ideal es que se logueen a alguno de los internos, entonces yo llego y miro, yo digo me quiero meter a uno de 6 threads, entonces me voy a meter al 10.21, entonces aquí simplemente hago otro SSH, 192.168.10.21, y ahí ya estoy en ese computador, en el sala 21. Y si yo miro con htop los recursos, miren que aquí tengo 6 núcleos disponibles, 6 threads para correr. Y tengo, bueno, 8 GB de memoria RAM. Entonces aquí ustedes tienen como hartos recursos que ustedes normalmente no tendrían, a los que no tendrían acceso, ¿cierto? Si yo voy, por ejemplo, vamos a ver si están encendidos porque estamos haciendo ahorita unos cambios. Sala 36 está como muerto. Sala 37. Entonces, voy a volver a mirar. Y miren que aquí tengo 12 threads. ¿Ok? Y tengo, bueno, 8 GB de memoria RAM. Es poquita, pero tenemos muchos threads. Y pues esto puede ser útil cuando uno está programando. Aquí podrían haber 12 personas ejecutando una cosa por núcleo y pues funcionaría todo sin ningún problema. Miren lo eficiente de estas máquinas. Miren, esta máquina está en Linux, está utilizando apenas 200 megabytes de memoria RAM. 200 megabytes, o sea, esta vaina tiene la memoria RAM. O sea, esto podría correr en un celular. Y de hecho los celulares están corriendo con sistemas operativos basados en Linux, que no son lo mismo. Aquí creo que hicieron una pregunta. Yo lo intenté, pero no pude, pero tienes que ser más específico. ¿Qué significa intentar y qué significa no poder? Yo hice SSH y me salió tal error. ¿Listo, Juan Diego? Necesito que seas más específico para poder ayudar. Entonces, Profe, sí, adelante. sí, yo la verdad me volví un 8 tratando de hacer eso. O sea, por ejemplo, yo al inicio intenté usar Secure Shell, creo que así es como se llama, bueno, la extensión de Google. Y entonces, bueno, creo que ya veo mi error, ¿no? Porque yo cuando me pedían el username, yo ponía también username, como aparece en la imagen. Perfecto. Ese es el error. Entonces aquí tú tienes que reemplazar username por tu usuario. Ok, listo. Y después de hacer eso, ¿me aparecería normalmente? Mira, esto que está remarcado en naranja es lo más importante. Tu nombre de usuario, la IP, esa no cambia, y el puerto. Aquí no le puedes dejar 22, tiene que ser 443. Claro, eso lo hice. Entonces era el único error, era el username. Entonces lo puedes volver a intentar si quieres. Listo. Y bueno, yo después de eso también intenté hacerlo con PuTTY. Ajá. Entonces, esto, pues también lo intenté y también fallé, porque, o sea, al final yo, bueno, usted lo explica después, eso, en esa parte, cuando le preguntan a uno, bueno, cuando le dicen a uno que escriba yes, ¿no? Eso me apareció en PuTTY. Eso Pero, depende. Acá está todo con Cluster Shell, entonces acá te sale este aviso solo la primera vez. Tú le dices yes y luego ya entras. ¿Listo? Si tú tienes PuTTY, por ejemplo, o Kitty, que a la gente no le gusta que uno diga PuTTY, entonces, de nuevo, mira, lo que tú tienes que llenar es estos dos. Y yo creo que aquí falta como ponerle el nombre de usuario, ¿no? O él no, PuTTY o Kitty te lo preguntan. Ellos te con lo PuTTY preguntan. también lo intenté, pero no me acuerdo. Sí, hay que mirar el error, le puedes tomar un screenshot, siempre ayúdenme ustedes tomándole una foto como al error y me lo envían y con eso yo te puedo decir qué puede estar pasando, pero pasa igual, esto yo lo hice con una emulación de Windows, porque yo no tengo Windows, y mira que aquí yo le puse esto y pude entrar. Profe, pero entonces, sin embargo, esto sería como el método menos recomendable, ¿no? Porque usa Windows y eso, ¿no? No necesariamente porque acá tú estás en Windows, ¿listo? Pero vas a entrar a una máquina remota, o sea que toda la ejecución tuya va a ocurrir allá. Ah, ok. Entonces, si tú tienes una máquina viejita o necesitas 12 threads para hacer una simulación más potente o algo así, puedes acceder allá. ¿Cuál es la desventaja de lo que hemos visto hasta ahora? Que es por consola. Entonces, a ustedes les da... Pues sí, No, profe, realmente no yo están acostumbrados, pero hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse. Estoy abriendo acá Chrome mientras miro las preguntas, porque les quiero mostrar precisamente con Secure Shell cómo es que funciona esto. ¿Dónde está? Yo no me acuerdo cómo usar esta vaina.
Profe, Sí, adelante. qué pena una pregunta. Lo que pasa es que yo, o sea, pude hacer todo eso, pero llegué a la parte que me pide cambiar la contraseña Ajá. y no sé por qué, ya intenté varias veces y volví a desinstalar la extensión de Chrome y volví a instalarla, pero no me deja escribir, o sea, no, no sé por Ah, qué. no. Pilas, sí te deja escribir. Lo que pasa es que eso eso no te muestra lo que estás escribiendo. Eso no hace eco. Entonces, tú sí estás escribiendo, ¿listo? Lo que pasa es que no salen asteriscos ni nada. Entonces, cuando digamos me pide la contraseña actual, pongo pues mi número de documento y enter y ya, aunque no esté viendo nada. Exacto. Ujú. Ah, ya, perdón, qué pena. No, 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 tranquila. A mí se me olvidó que eso pasa mucho y la gente pues espera como un feedback, ¿cierto? Como que si yo presiono una tecla pase algo, pero pues sí, no, 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 eso no pasa ahí y sí se está escribiendo, ¿listo? Entonces Vale, ya, profe, gracias. tranquila. Entonces Profe, miren, aquí yo tendría que poner, qué pena, mira, yo le pongo Okendo, le pongo el host y le pongo el puerto. Estas son las tres cosas más importantes que ustedes tienen que hacer, ¿está bien? Y yo le doy Enter. Entonces aquí me sale que si quiero aceptarlo, bueno, aquí me dice si you want to allow, yo le digo que yes, ustedes tienen que aceptarlo. Eso solamente sale la primera vez. Y aquí ahora me está pidiendo el password, ¿listo? De la sala. Entonces aquí yo escribo algo, aquí sí se ve, aquí sí hay un eco, si ven que salen como asteriscos, pero si lo hacen por Putty o Kitty no les va a salir. ¿Alguien iba a preguntar algo más? sí, profe, pues yo llegué a la parte en la que pues ya vas a escoger, digamos, algunos de los monitores y siempre me salía como, bueno, escojo uno, en este caso volví a intentar y escogí el 21 y sale la autenticidad del host, bueno, ahí la dirección no puede ser establecida. Aceptar. O sea, le pones yes. Luego sí me pregunta que si estoy seguro de que quiero continuar, le doy yes. Yes, ajá. Acéptenlo. Es que ustedes, yo como ya me he logueado muchas veces, pues yo ya acepté todas esas identidades. Esto es simplemente una forma, lo que pasa es que SSH es una herramienta que les permite conectarse en canales inseguros de forma segura. Eso va encriptado. Entonces yo puedo tratar digamos, meterme en la mitad de su comunicación, hacer un ataque de man in the middle, pero yo no voy a ver, pues puro, eso es todo va encriptado, yo no voy a ver qué están haciendo. Pero a veces la gente intercepta y tratan de fingir que son la otra máquina, pero eso cambia la firma de las máquinas. Entonces en este momento CCH les pregunta, ¿usted está seguro? Porque esto puede ser otra máquina fingiendo. Pero no, tranquilos, o sea, allá adentro digan que sí, eso no pasa nada. Y sale un warning, ¿sí? Sí, sí, sí. Y le das yes. Vale, ahí como sé que es que no sé, cómo sé que ya entré, es que vi que a usted le sale como que está. Pues digamos que, a ver, ustedes están viendo ahorita la máquina, ¿cierto? Si yo Sí, hago esto, digamos a sala 21, mira, por ejemplo aquí me sale esto, yo le digo yes, y mira que aquí el host cambió. sí, a mí no me sale ese A sala ti no te sale, 21. listo. Entonces tú puedes hacer ese binif config para ver la IP, y aquí te sale la IP. O puedes utilizar hostname y ahí sale sala 21. Cualquiera de todos esos te funciona. Vale, pues. ¿Listo? A ver, ¿qué más tienen acá? ¿Hay alguna otra mano levantada que no haya, a la que no le haya prestado atención? Hablen tranquilos. Más eficiente. Una pregunta. 45 días de no usar la cuenta es eliminada permanentemente. ¿La cuenta se borra si no entro por primera vez en los próximos 45 días? Sí. O si dejo de utilizarla por más de 45 días después de mi primer ingreso, sí. Se borran todos los datos. Ah, es que yo tenía la tesis ahí en donde había demostrado la unificación entre la gravedad y la cuántica. Sí, se borró. Ustedes de todas maneras acostúmbrense a tener backups en sus computadores. Si se mueven con el computador o algo así, siempre tengan backup en la nube. Al menos dos sitios diferentes o un sitio diferente. Que de tal manera que si les roban el computador, que ojalá nunca les pase, pero si les pasa eso, se les pierde, pues bueno, pierden la máquina, es triste y todo, pero es aún más triste perder los datos. Eso sí es peor. Entonces esta es la forma de entrar por consola, ¿está bien? Y aquí hay unos trucos, si ustedes quieren directamente entrar a un computador interno sin tener que entrar al principal y de ahí entrar a otros. Esto no es obligatorio, pero simplemente si quieren ir directamente a uno interno, esto es simplemente para que vayan como probando.
También ustedes pueden tratar de crear unas llaves para no entrar con passwords si se aburren de escribir los passwords, ¿sí? Ahí está explicado, pues eso no es obligatorio. Y también pueden crear un túnel para acceder a un nodo interno directamente. Y esto sí es importante porque esto lo vamos a usar para entrar gráficamente. Entonces, gráficamente lo que se va a utilizar es un programa que se llama X2Go. Y X2Go, pues hay que configurarlo una vez. Y esa vez, una vez esté configurado, uno ya puede entrar gráficamente al computador interno. Pero entonces resulta que X2Go se conecta directamente a una máquina interna. Pues recuerden, yo para entrar tengo que entrar en el servidor principal y de ahí a una interna. Entonces tengo que hacer un túnel. Un túnel básicamente es como conectarme directamente al interno pasando por el principal. Y eso se puede configurar, ese túnel se puede configurar acá en el Chrome Shell o se puede configurar acá en Kitty o en Putty. Eso es igualito. Yo, si quieren, les voy a mostrar cómo hacerlo en el Chrome Shell en estos pocos minutos que quedan para que ustedes lo prueben. ¿Está bien? Entonces, a ver, tengo que venir acá. Tengo que abrir Secure Shell. Le doy aquí en Connection Dialog. Y entonces las instrucciones me están diciendo lo siguiente. Me dice, bueno, ponga los datos de siempre, o sea, esto no cambia. Okendo, 443. Pero me está diciendo que ponga estas opciones aquí abajo. Entonces, SSH arguments acá. Entonces sería -n, -l, -n, -l. Le pongo 22, 22, 22. Ese es el puerto local que me va a aparecer a mí localmente en mi computador. Le voy a decir que me quiero conectar al 37, era el que estaba funcionando, ¿cierto? Al 37. Y el 37 me va a conectar a su puerto 22. Internamente todos funcionan en el 22, externamente en el 443. No es más. O sea, yo solamente tengo que hacer esto y le doy Enter. Ay, pero yo no me sé la clave, no me acuerdo de mi clave. Espérense a ver si la encuentro. Dejé de compartirles la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, estoy abriendo mi manejador de contraseñas. A ver. A ver si esta es. Ah, sí, sí era. Necesito compartirle la pantalla. Esto es la primera vez que uno lo hace y uno dice, uy, pero todo eso, es la primera vez que uno lo hace, sí, hay cosas que hay que hacer la primera vez. Entonces, miren, yo le di Enter y eso se quedó acá. No lo cierran. ¿Sí? Esto no botó ningún error, ahí ya está funcionando el túnel. ¿Qué es lo que yo hice? Eso es mágico, miren. Lo que yo acabo de hacer acá es que yo le dije a SSH, quiero que usted se vaya a este computador y se conecte en el puerto 22. Y esa conexión quiero que me la redireccione a mi computador local en el puerto 2222. Entonces, en este momento, localmente en mi máquina, yo tengo abierto este puerto. Y este puerto es lo que yo le voy a decir a X2Go que se conecte a él. Voy a volver a cerrar aquí un momentico mientras abro X2Go. Client, ustedes lo instalan, esto tiene para Windows y todo eso. Yo voy a crear aquí, sí, voy a crear aquí una conexión nueva. Entonces otra vez les voy a compartir la pantalla. Paso. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya apareció acá. Entonces voy a crear una nueva conexión, como dicen las instrucciones, ¿cierto? En las instrucciones dice, usted va, aquí está diciendo que ya creamos el túnel, entonces le vamos a decir session, new session, entonces session, new session. Entonces, ¿qué tenemos que escribir? Esto es básicamente seguir lo que dice acá, el nombre, entonces, sala, pero recordemos que por el túnel estamos conectándonos al cliente 37, creo que es, en este momento.
Entonces aquí dice el host es localhost. Localhost es su computador. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque es que resulta que yo me estoy conectando a mi computador en el puerto 2222. Ahora sí me ocurre que hay otra forma de hacer esto de pronto más fácil, pero después les cuento. Y aquí le pongo mi usuario, que es Oquendo. ¿Y a qué puerto me voy a conectar? ¿En dónde fue que abrimos el túnel nosotros? Fue en el 2222, ¿se acuerdan? Ahí fue donde abrimos nuestro túnel. ¿Y hay algo más acá? Y aquí dice que le pongamos que aquí abajo que empiece con XFCE. No es más, entonces yo le doy OK. A X2Go. Y ahora voy a simplemente darle doble clic. Entonces él me está pidiendo la contraseña. El hecho de que no me haya botado un error quiere decir que sí encontró algo abierto en el puerto 2222. Le doy OK. Y seguramente no tengo abierto allá el servidor. Déjeme verificar si yo sí podía conectarme a esa sala, a ese computador. Sí, sí podía. Voy a ver si es que no tengo... Por si acaso, esto es algo que me toca verificar todavía en los clientes internos. Esto no lo tienen que hacer ustedes, así como root. No, no me está funcionando. Tengo un problema ahí de acceso. Entonces, no sé, pues por ahora no lo pueden usar. Yo les aviso por correo cuando ya se pueda utilizar. Pero esta es la idea. Entonces, cuando ya esté funcionando, cuando les diga ya está funcionando, ustedes lo único que tienen que hacer son estos dos pasos. Escoger internamente a cuál se quieren conectar. Y escribir esto así, con su nombre de usuario, escribir esto en su Secure Shell allá en Google Chrome. Dejar eso abierto, que es lo que yo tengo aquí abierto. Si lo ven, ahí está abierto y no lo cierro. Ahí está abierto el túnel. Y luego en X2Go, ir a crear su sesión, decirle aquí los datos, localhost porque es en el computador local, su nombre de usuario, el puerto, el XFCE y listo. Y no es más. Entonces esto es para que lo prueben y tienen que estar pendientes simplemente de cuando yo les avise cuando ya se puede hacer alguna cosa ahí. Y entonces miren que ustedes se les va a abrir una conexión que eso es mágico. O sea, aquí se les va a abrir una ventana así y están metidos allá en la sala. Están trabajando allá en la sala. Y eso funciona bastante rápido, eso funciona súper bien. Entonces pueden hacer todo ahí en la sala como si estuvieran allá sentados, pero están realmente en sus computadores. Y así es como pueden acceder a la sala. Profe, disculpe, pero o sea, me confundí con la parte de X2Go. ¿Eso para qué sirve? ¿Del qué? La parte de X2Go, ¿para qué sirve? X2Go es el cliente con el que yo me conecto gráficamente a un servidor que está allá. ¿En la universidad? En la universidad, exactamente. Entonces, recuerda que la conexión por defecto es por SSH. Si tú quieres una versión gráfica es con X2Go, porque allá en la universidad tenemos un cliente, un servidor X2Go que te da las ventanas. Tú con este cliente te conectas a ese servidor que te da las ventanas. Es simplemente eso. Ok. Entonces, recuerden, tienen que tener instalado X2Go, el cliente. Aquí dicen dónde descargarlo. Y solamente tienen que hacer dos cosas, lo repito. Una, hacer el túnel. Esa es una. Y la otra, configurar la conexión. De ahí en adelante, como la configuración ya quedó conectada, cada vez que vayan a entrar, simplemente vuelven a ejecutar el túnel y ya ejecutan su conexión sin problema. Tengo que revisar por qué no funcionó. Ahorita mismo lo reviso y les mando cualquier mensaje. Entonces, miren, con esto ustedes tendrían muchos recursos. O sea, la idea es, ahí pueden utilizar la sala, pueden utilizar la máquina virtual localmente, pueden utilizar Replit, pueden instalar Visual Studio Code en su máquina, pueden utilizar una memoria USB, o sea, tienen muchos recursos. Yo les recomiendo que tengan al menos dos. Su tarea en este momento es practicar con al menos dos. Y será buenísimo que entre esos dos o un tres tengan la sala. Ya para cualquier otra duda específica de la sala o algo así, por favor, pues me pueden mandar un correo y con foticos o algo así, y yo les voy ayudando de una vez, no se preocupen. ¿Listos? Entonces, ¿todo bien? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas? Pues yo tengo una sobre esta última parte para hacer de la shell, pero entonces yo le mandaría la foto. Dale, listo, dale. Eso tranquilo, mándalo de una vez, yo trato de responder lo más rápido posible.
A ver, profe, muchas Yo sé, gracias. yo sé que ustedes todos son darks y hacen las cosas de noche, que sol de medianoche, no sé qué, pero no importa si me escriben tarde, yo igual no tengo notificaciones avisándome de todas esas vainas, pero yo procuro responderles lo más pronto posible, ¿listo? Eh, Porque el sueño es una de las cosas que uno más valora, lastimosamente no lo puede hacer, pero después de tener hijos uno se da cuenta del valor del sueño. Y también el aprendizaje es muy importante. Entonces, bueno, fue un gusto. Nos vemos el viernes. Estén pendientes del Classroom, pilas con las notificaciones, revisen el calendario y hasta pronto. Que estén muy bien. Profe, una cosa, qué pena. Lo de, ¿Vale? lo de Visual Studio y Eclipse, ¿cuál de los dos es mejor? O, Con el que te sientas más cómodo trabajando. Yo, digamos, como no utilizo ninguno de los dos, no puedo decirte exactamente cuál me parece mejor. Y en el fondo, al final, realmente lo que me he dado cuenta es que uno tiene que usar la herramienta en la que se sienta más cómodo. Entonces, lo que yo te recomendaría es, empiezas con Visual Studio y si quieres la otra semana pruebas un par de programas en el otro y ahí ya decides cuál te gusta más. listo, Profe, profe, gracias. Listo. profe, disculpe, hay una pregunta en el chat anónimo. Gracias. Practicar, ¿qué exactamente? Practicar las conexiones, o sea, practicar que pudieron entrar a Replit y les funcionó, que tiene su cuenta y que pudieron crear como ese espacio de trabajo de C++. También que pudieron abrir la máquina virtual, importarla y abrió bien, o sea, todo lo que yo hice hoy, o que se pudieron conectar a la sala. Eso es para el usuario Anonymous que preguntó eso, Profe, otra cosita. ¿sí? Que yo me inscribí ayer, pero ya en la tarde, entonces no me llegó ningún correo y no estoy ni en el Classroom. Entonces, Mándame por favor en un correo a mí directamente, mándame por favor tu número de documento, tu correo de CIA. Bueno, ahí viene en el correo, ¿no? Tu nombre completo. ¿Qué más necesito? No, ya, con eso. Entonces yo con eso te inscribo al Classroom, te abro la cuenta en la sala y ya. Entonces mándame un listo. correo, mándame un mensaje de correo. No, es que yo me inscribí hasta ayer, entonces todavía no estoy en el Classroom ni tampoco estoy en la sala, entonces para hacer eso. ¿Y listo? Listo, pues igual esta mañana yo le envié un correo al institucional para pedir el link, pero, pero ya era muy Sí, sí, encima. lo siento, es que es muy difícil y yo, digamos, yo tengo dos niños chiquitos ahí que toca alistarlos y eso, entonces ese momento es un momento de locura, entonces no lo alcancé a leer. Sí, bueno, entonces yo ahorita mando el correo. No, pues si ya me lo enviaste, ya con eso ahí tengo los datos, creo que hay que aparecer el nombre, pero sí necesito tu número de documento para crearte una contraseña por defecto al inicio. Entonces vas a enviar Listo, dale, gracias. ahorita. Listo, gracias, Bueno, profe. Hasta luego. con gusto, hasta luego, que estén todos muy bien. Profe, ¿le podría hacer una última pregunta? Sí, señor. Ya pude entrar a lo de Secure Shell, ¿no? Me aparece bienvenido, sala de cómputo, departamento de física. Entonces, a partir de ese momento, pues me dice que ponga un código. ¿Qué es lo que tengo que poner exactamente? Que pongas un código, ¿cómo así? Ah, No, perdón, bueno, usted sabe lo de programación y eso. no, pues ahí ya puedes empezar a programar, pero pues todo es en consola, ¿sí? Entonces, tranquilo que eso lo vamos a empezar a ver la próxima vez. Mira, en Ya me este acordé, profe. O sea, ¿cómo escojo el computador? O sea, estoy en la sala general, pero ¿cómo escojo el computador? el que tú quieras en esa tabla que te salió ahí. Entonces, recuerda que hay algunos que están apagados, entonces si quieres prueba con el 21 que el 21 funcionó. Entonces, haz un SSH a sala 21 y verás que te va a funcionar. Pero, o sea, lo que tengo que copiar es SSH y luego la IP, Sí, exactamente. ¿sí? ¿Y Sí. tengo que escribir algún símbolo antes de SSH o no? No, ya en este momento tu usuario existe en todos esos computadores, entonces ya no tienes que ponerle tu nombre de usuario, la arroba, nada de esas cosas. Ok, profe, gracias. Ujú. En este momento, digamos, como ya lograste entrar, ese es un primer paso. Ahora lo ideal sería probar lo del túnel y eso, pero espérate que les mande un correo avisándoles que ya funciona. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Bueno, éxitos, que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Chao.